Pere Aragonés destituye al vicepresidente de la Generalidad de Cataluña en plena crisis del gobierno catalán. Mientras que Junts lo califica de un error histórico, el presidente de la Generalidad ha querido calmar el ambiente, indicando que Junts continúa formando parte del gobierno. Pero para crisis, la económica. La inflación se modera ligeramente, aunque todavía con datos estremecedores. Bajamos de los 2 dígitos, pero nos situamos en el mes de septiembre en un 9%. Las exigencias de Podemos retumban cada vez más fuerte en el gobierno. La propuesta del PSOE sobre la modificación de la ley para desalojar a los ocupas antes de 48 horas no les ha gustado demasiado y exigen al PSOE que se retracte. El Ejecutivo ha preferido darles algo a cambio y, en concreto, desde Hacienda han anunciado pactar con la formación morada un acuerdo sobre medidas fiscales para subir los impuestos a los ricos con rebajas a las rentas más bajas. Porque lo de reducir ministerios y evitar duplicidades para cortar el gasto público, mejor en otra ocasión. Comenzamos. Buenos días, 29 de septiembre, ya jueves, y antes de comentar toda esta actualidad política que hemos introducido, tenemos que saludar a Josep María Francas. Muy buenos días. Muy buenos días. Han empezado muy bien, porque cuando me he despertado esta mañana y he puesto la televisión, pues estaban exultantes porque la inflación ya estaba controlada, con lo cual yo estaba a punto de decir, hombre, desayunaremos como en los viejos tiempos un buen cava frío, que eso va muy bien. Pero claro, después cuando he oído que era, primero que era un dato adelantado, sí, y segundo que ya para empezar el dato adelantado y... Está también en sobresaliente claro, alto, es un 9. Y nada, es casi lo mismo. Y después cuando he visto la cifra y que había bajado unas décimas, entonces casi he cambiado el posible desayuno por correr a boinazos a la periodista o a los comentaristas que me habían engañado tan poco sutilmente, ¿no? Hombre, después sí que me ha alegrado un poco, pero no para tomar cava, cuando he visto que hasta Fernández Vara se apunta a la hora de bajar impuestos. Tampoco tengo claro exactamente qué va a bajar, porque me parece que son más tasas que impuestos, pero en fin, curiosamente las autonomías del PSOE van cayendo una tras de otra, porque todas se están enfrentando a las encuestas internas que dicen que justito les va a dar tiempo a irse a casa. Porque las elecciones les van a dar por pelo a todos, uno en fila, un día tras otro. Y después sí que me ha puesto bastante más nervioso cuando he encontrado en la televisión, en Antena 3, que entrevistaban a un exalmirante español que ha afirmado con toda rotundidad, diciendo que era una opinión personal, pero evidentemente Rusia había puesto había destrozado los Nord Stream 1 y 2, porque como no tenía nada que perder, le compensaba mucho eso, porque así a partir de ahora podría decir que sufría un ataque terrorista y podría rear contra propios y extraños esgrimiendo el tema antiterrorista. Yo me he quedado bastante alucinado de la afirmación del almirante español, pero en fin, si es un almirante y sabe tanto, igual sería bueno que lo explicara más, porque yo no lo he entendido. Luego veremos las últimas actualizaciones sobre el tema He entendido que hay peligro, o sea, entendido. Porque, bueno, otra cosa que han dicho, que a mí me tiene desconcertado, que resulta que ya está inutilizado en Nord Stream los dos, absolutamente Sí, inutilizados. eso es lo que queríamos comentar luego al principio. Pues a ver, si están inutilizados, alguien también ha pensado con el pie. Porque yo siempre que he visto un tubo que conduce a algo, precisamente para que no pase eso, cada X sitio se pone una válvula de manera que se aísla. No para que no pase sobre un boicot, sino por si hay una pérdida o algo, para que no te vacíen todo el tubo, o por si hay una rotura, o por si hay cualquier cosa. Con lo cual tendría su mérito que eso que costó tanto, nadie se le hubiera ocurrido sectorizarlo. Pero en fin, como hay gente que vamos a contar hace cosas muy luego, raras. después de saludar a la mesa, la última actualización sobre este tema, que también nos ha llegado, porque ha habido, por lo visto, otra fuga dentro del gasoducto. Sí, esta mañana otra. Esta mañana otra, por eso. José Ramón Riera, muy buenos días. Muy buenas. Vamos a ver, a mí, por primera vez, no voy a estar muy de acuerdo con Francas. Mejor que la primera vez, con el tema de la inflación. O sea, es una magnífica noticia, una caída de 1,5 puntos, del 10,5 al 9, es una muy buena noticia, si se refrenda, o sea, si luego se confirma. Es
Sí, esperemos que sea una noticia no manipulada, porque a mí ahora ya, sí, como hay nuevo presidenta, claro, entonces yo ya espero que los funcionarios sigan siendo los mismos que lo calculaban antes y, hombre, una bajada de 1,5 puntos en un mes es muy bueno. Una bajada de 0,2 décimas, la subyacente nos acerca, es decir, ahora ya la subyacente está en 6,2 y la real en 9, quiere decir que la inflación real se acerca mucho, o la subyacente se acerca mucho a la real. Y eso es bueno. Y es muy malo, porque la subyacente ya se ha incrustado. Es decir, en los precios reales el 6%. Y ese es el difícil de bajar. Porque ese es muy difícil de bajar porque se ha transmitido a los precios reales. Ha bajado en 2 décimas. 2 décimas. Por eso, ha bajado en 1,5 puntos la inflación real y la subyacente en 2 décimas. Con lo cual, se ha pegado. Y cuando ahora suban los sueldos de los funcionarios, que están pidiendo un 3,5, el gobierno ofrece un 3,5 y los funcionarios han dicho que no, o sea que o se acerca a 9 o no hay nada que pelar, ¿eso qué hará? ¿Que suba la subyacente, claro, o que baje automáticamente? Vale, con lo cual vamos porque se traslada realmente a los precios. Al final, sí, eso se va trasladando a los precios. Aunque sean funcionarios y trabajen poco algunos. El problema no es... el problema es que está subiendo la masa salarial de esos empleados públicos va a consumir más, que va a trasladar automáticamente el coste a los bienes de consumo. Quizá no todo, pero a una parte sustancial. Primero, ojalá, todos los meses caiga 1,5 puntos y ojalá todos los meses de momento siga cayendo un 0,2 y esto se confirme, porque eso es buena señal. Sobre todo por otra cosa, y es que el día 30... el cava para comer, entonces. El 30 de noviembre, contra 30 de noviembre del año pasado, es cuando se hace el ajuste para la subida de las pensiones. Y como las pensiones siguen ligadas al IPC, si el IPC media es un 9%, pues van a subir un 9% las pensiones. Si es un 8%, subirán un 8%. Es decir, con lo cual, claro, todo lo que la inflación baje y consiga frenarse, es decir, significa que el año que viene no va a aumentar el déficit. Es decir, en cada punto aproximadamente nos supone entre 1.500 y 1.750 millones de euros de subida de pensiones. Es decir, un 10 estaríamos entre 15 y 17.000 millones de subidas de las pensiones. Lo cual, y lo veremos hoy, con el déficit, con la deuda que tenemos en estos momentos, que la deuda en definitiva viene provocada por el déficit, se puede plantear un panorama muy complicado en el 2023. Y por mucho que diga la ministra Calviño, que ayer decía que todo iba bien, que todo iba bien, que todo iba bien y que todo iba bien, la realidad es que todos los indicadores que tú mides en estos momentos, todos dicen que las cosas no van bien. Entonces, ¿me tomo el cava para comer o tampoco? Sí, yo me lo tomaría porque celebrar que la inflación baja, me lo tomaría. Pues me lo toma tu salud. Enrique, bueno. No, y sobre todo porque... Enrique Calvet, muy buenos días. Buenos días a todos, a los telepacientes siempre en primer lugar y a esta excelente mesa. Y no, el cava tómatelo porque hoy todavía te lo puedes tomar. Bueno, pues como lo pagué hace tiempo, no Carpe diem. Porque... Es cava, no champán francés. También es verdad que es una cosa más menos sofisticada, ¿eh? Como decir en una vieja película española, champán catalán del bueno. Sí. Es que antes se llamaba champán. Sí, se llamaba hasta que se prohibió. Igual que el coñac pasó a llamarse brandy, etcétera, porque en efecto son otros productos de otras regiones, ¿no? Pero yo, de todo lo que aquí se ha lanzado, es decir, hay cosas coyunturales, hay cosas muy divertidas y muy morbosas, como la irrelevante tontería que está pasando en Cataluña y tal, pero desgraciadamente yo vengo aquí por un sentimiento del deber, para intentar con mis compatriotas y en particular los europeos, pero muy particularmente los españoles, compartir información para que decidan. Y la verdad es que lo que es muy preocupante es el nivel prebélico que estamos viviendo. Está relacionado con lo que tú decías de las fugas, de la destrucción de aquellas infraestructuras. Hay un efecto corrosión, por lo visto, que no es tan fácil, y después depende del nivel de destrucción. Y muy pocos ejércitos
exactamente 2, tal vez el chino también, pero ahí no llega, son capaces de destruir eso, o sea, los ucranianos no. El problema es que ha llegado a mis manos un texto que por lo visto está en el Telegram de Ariza, o sea que del Dagin, el ideólogo actual por lo visto de Rusia, de una peligrosidad terrible porque traslada lo que yo creí que estábamos, que era en los preámbulos de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una vergüenza para la humanidad, absolutamente injustificada, absolutamente evitable. Primera vez que se utilizan las armas químicas, como nunca se olvidó mi abuelo en toda su vida de ver morir a sus compañeros por los gases y estas cosas, ¿no? Fue una barbaridad, pero evitable. Pero estamos pasando a un discurso, el discurso de hay que acabar con la democracia liberal, hay que acabar con la ilustración, lo hago en nombre de Dios, lo hago en nombre del pueblo ruso, léase usted la raza aria. Estamos pasando a preámbulos de la Segunda Guerra Mundial, que eso ya fue otra cosa, fue una guerra ideológica probablemente inevitable. Y eso es absolutamente de poner los pelos de punta, que puede, esperemos que se evite todavía, pero vamos, que puede llevar a un futuro no tan lejano donde las historietas de la inflación y de los payasos delincuentes de Cataluña será, vamos, menos que una anécdota, ¿no? Y mi obligación es decirlo, es decir, vamos a ver, estamos en una situación de intento de expansión bélica contra una ideología, una forma de vivir, etcétera, según se va viendo la actitud de los rusos, o de algunos rusos, los que ahora tienen el poder. Y eso hay que tenerlo en cuenta en previsiones de futuro. A lo mejor el que puede emigrar a Australia ahora, yo se lo aconsejaría. Yo ya soy demasiado mayor para... Pero toda mi familia está no en España, salvo mi anciana madre, pero a los 98 años ella puede aguantar el futuro inmediato. Está en Francia, pero pasa lo mismo, es decir, Europa, como siempre, los grandes teatros bélicos, en particular donde ha ganado Estados Unidos su potencia ha sido Europa. Bueno, la primera fue cuando, en efecto, ganó la guerra llamada de Cuba, ¿no? En fin, pero bueno, eso lo tenía al lado y fue una guerra que, en fin, no tenía. Pero las grandes victorias que podríamos llamar homogeneizantes más que imperialistas de América lo han hecho en Europa, ¿no? Y a ver qué pasa. Vamos a hablar primero de este caso, es decir, ¿qué ha ocurrido? La última actualización que tenemos es que Alemania da por inutilizado para siempre el gasoducto Nord Stream y que Suecia nos contaba esta mañana cómo había detectado una segunda fuga. Es decir, nos encontramos con que en el gasoducto hay 2 fugas, en cada uno de ellos, en Nord Stream 1 y 2, 2 en la zona de danesa y 2 en la zona sueca. Además, ha sido detectado esta última fuga, que en total harían 4, por la Guardia Costera de Suecia. Y lo que no se sabe y siguen investigando es el origen, es decir, tanto el gobierno sueco ha indicado que se trata de un sabotaje grave, lo está llevando a cabo la Fiscalía, lo está tramitando para determinar esas cuestiones de seguridad, pero de momento se desconoce el origen y, como bien ha indicado Francas, esto nos abre la puerta a muchas conjeturas, porque si el origen viene de la propia Rusia para tener ese poder sobre el resto de Europa, o viene tanto de América para enaltecer o de alguna forma llevar a esa consecución de la guerra, pues estamos tanto en 2 posiciones bastante complicadas. Y que yo no, diríamos, por el análisis intelectual, no soy capaz de llegar a ninguna conclusión, porque me parece que los dos tienen pros y los dos tienen contras. Sobre todo Rusia tiene más contras que pros. Pero sí que es verdad que sí que es dado por perdido, pero vamos, me parece que no. Me parece que lo normal, si toda la fuerza de coacción rusa era cerrar el grifo, no le interesa romper el grifo. Le interesa cerrar el grifo y poder, porque la posibilidad de cerrar es importante porque puedes abrir. Con lo cual así puedes chantajear, entre comillas. Si te lo cargas ya no hay posibilidad de cerrar y abrir. Pero claro, eso es parte de la vida. Como ahí hay gente muy lista o muy mala,
entre comillas, mala no me refiero intelectualmente, sino como personas, pues mi cabeza no lega tanto. O sea, Sí, no, yo solo quería añadir un tema. Vamos a ver. Es decir, esto, sí, a quien le hace daño, de verdad, de verdad, de verdad, por supuesto es Alemania, pero es también a la economía rusa. No nos olvidemos, es decir, que la economía rusa, es decir, durante los 7 primeros meses de este año, ha comprado 30.000 millones menos de euros a Europa y ha vendido 120.000 millones de euros más que el año pasado, los primeros 7 meses del año. Es decir, se ha financiado toda su guerra tranquilamente vendiendo gas y petróleo a Europa. Si le corta el gas, no vende gas. Si no vende gas, es decir, a los precios que los estaba vendiendo, o sea, no ingresa. Con lo cual, ellos sabrán decir cuál es su política, porque evidentemente, como hubiera dicho a Enrique, yo no voy a ser quien le corrija, ni mucho menos, es decir, hay un clarísimo aspecto prebélico mundial con las declaraciones de Putin y con las intenciones que se manifiestan de forma permanente. Yo vengo de Estonia, he estado la semana pasada, toda la semana en Estonia. Había una tranquilidad absoluta, quizá por aquello de que el pueblo estoniano es tan antirruso, es decir, que vas por las calles y todo parece perfecto y magnífico. Pero evidentemente todo anuncia que vienen maldadas. Entonces, estropear una fuente de ingreso, no sé, yo no lo entiendo demasiado, porque tú la cortas, como tú dices, está muy bien, la han cortado y ya está, pero la puedo volver a abrir. Es decir, pero hoy no nos olvidemos que la guerra rusa ha sido financiada por Europa. O sea, Europa ha financiado, la Unión Europea ha financiado la guerra con Ucrania. A partir de ahora, si no compramos gas, pues no financiaremos nada. Enrique Calvet. sí, pero ya comprábamos muy poco, o sea, eran otras naciones, a lo mejor. La Unión Europea, datos de Eurostat, los 7 primeros meses de este año. Los 7, sí. O sea, hasta junio, hasta 31 de julio, que es cuando hay datos publicados. Es decir, Europa ha vendido a Rusia 30.000 millones menos y ha comprado a Rusia 110.000 millones más. O sea, con lo cual hay una diferencia de 140.000 millones de euros a favor de Rusia. Pero no solo de gas. Claro, de todo. Sí. Es evidente que hay, pero eso es lo importante, es evidente que hay una necesidad de un tiempo de adaptación hasta que se estabilizan unas fuentes comerciales distintas, que es lo que está intentando Rusia por una parte, es decir, vender su gas ahora a otras partes, evidentemente, y Europa, pues evidentemente también buscar otras fuentes para sus necesidades energéticas a corto plazo. Entonces, ese tiempo cuanto más puedas todavía coger de Rusia. Y entonces lo importante de esto, lo haya hecho quien lo haya hecho, que solo pueden haberlo hecho dos, es que lo que sí es el paso, yo diría que casi definitivo, sobre todo la declaración alemana, ¿no? Es decir, lo han inutilizado y ya esto no volverá a entrar en funcionamiento, de lo que fue la ruptura inicial, que fue un cambio drástico en la geopolítica, es decir, bueno, esto se ha acabado. Es decir, lo primero que dice Alemania de la mano de la OTAN y tal, el Nord Stream 2 se para aquí, no llegará y bueno, vamos a cambiar absolutamente, ya no vamos. La Ostpolitik se acaba y aceptamos el enfrentamiento de bloques. ¿Está ahora? Sí. Cosa que hay que ligar con la prisa inmediata que tienen Finlandia y Suecia de entrar en la OTAN. ¿Por qué están tranquilos los estonios, que siempre tienen mucho miedo a Rusia, los estonios, lituanos, porque están en la OTAN? Sí. Y la prisa se debe a que si se arma la gorda, seamos serios, nosotros somos un protectorado, los únicos que nos pueden proteger, si se arma la gorda, es Estados Unidos. Y no solo por en fin,
el contraponer la amenaza nuclear, dejémoslo en la amenaza, sino por sus capacidades técnicas, que es su gran ventaja y tal. Todo lo que se está haciendo ahora, evidentemente, depende grandemente, por ejemplo, de los satélites y de los drones americanos, ¿no? Que tienen informados permanentemente a los de Kiev, etcétera, y que también son decisivos a la hora de vigilar infraestructuras como estas, vigilarlas o atacarlas, ¿no? Pero eso es muy mala señal, es decir, una confrontación de dos civilizaciones con una queriendo anular a la otra por liberal, pervertida, etcétera, y las dos nucleares, pues es una catástrofe. Un momento, perdonar que os interrumpa, porque está justo ahora María Jesús Montero haciendo unas declaraciones en rueda de prensa sobre esas medidas fiscales que quiere imponer, que ha pactado, ha llegado a un acuerdo con Podemos y que anunciaba a las 11:30 de la mañana. La escuchamos. Algún fleco y por tanto están diseñadas y están evaluadas conjuntamente por ambos partidos. En relación con la segunda pregunta, deciros que el efecto de su entrada en vigor será a partir de 2023. Posteriormente en el briefing os contamos, si os parece, con más detalle cuáles son las formas en las que está planteado, para no prolongar esta rueda de prensa que sería muy larga, y también, si os parece, la rueda de prensa posterior por cada una de las medidas. La habéis tenido proyectada, pero por cada una de las medidas os vamos detallando el saldo económico hasta hacer ese saldo para los 2 próximos años de 3.144 millones de euros, en los que tendremos una mayor aportación para financiar parte de las medidas que van en los paquetes que hemos denominado de lucha contra la guerra de Ucrania. La mayoría de esta recaudación va a ser necesaria para financiar medidas como el transporte público gratuito, el incremento del 15% para ingreso mínimo vital. En definitiva, igualmente que con medidas fiscales estamos intentando proteger a los más vulnerables, también ven ustedes que todas las medidas que ponemos encima de la mesa intentan también ayudar a esas personas que tienen un riesgo cierto de, en este momento de dificultad, quedarse atrás. Y es por ello que van todas en esa misma dirección. Luego, si te parece, las comenta. Mercedes. Sí, muchas gracias. Yo quería saber, ¿nos puede decir si se prevé que haya un Consejo de Ministros ya mañana? Si se prevé, perdón. Que haya Consejo de Ministros excepcional para aprobar los presupuestos ya mañana, o se dejaría para el martes. Le quería preguntar, anoche la vicepresidenta segunda dijo en la noche 24 horas que le había pedido deflactar el IRPF para rentas bajas y también una reducción del 10 al 4 de algunos productos esenciales como el pescado, la carne, en el IVA, como pide el Partido Popular, porque considera que son unas medidas que ayudarían a las rentas bajas. No sé cómo está este asunto, si puede haber algún cambio. Y, bueno, respecto a las medidas que nos ha anunciado en el IRPF, a lo mejor luego para el briefing, ¿cómo quedaría esto respecto a unos cambios que ya hizo Montoro en este mismo sentido en 2018? Pero lo dejamos a lo mejor para el briefing. Lo que sí quería saber es, bueno, estamos viendo estas deflactaciones que anuncian varias comunidades. ¿No sería más interesante que a lo mejor el Gobierno hiciera guiara desde una cierta coordinación en esta deflactación, que sería al fin y al cabo adecuar a la inflación el impuesto? Gracias. Gracias, Mercedes. Bueno, en relación con cuándo será la rueda de prensa del Consejo de Ministros, lo anunciaremos cuando haya acuerdo, pero ya le anticipo que no está convocado para mañana Consejo de Ministros. Por tanto, cuando ya tengamos el acuerdo ultimado del todo, con los elementos que quedan pendientes, que son menores y que estoy optimista, ante el cierre próximo de ese acuerdo, comunicaremos en qué fecha se celebrará. Lo que sí será siempre para poder cumplir los plazos de que el 1 de enero de 2023 entre en vigor el proyecto de presupuesto. Esas fechas permanecen inalterables, por tanto entrará en vigor en tiempo y en forma, con independencia de que todavía tenemos margen para poder aprobarlo en el Consejo de Ministros y la fecha ya la daremos. En relación con los cambios del briefing, ya posteriormente sobre la
reforma. Bueno, eran unas medidas que vaticinaba esta mañana, indicando en primer lugar que se iba a poner encima de la mesa esa rebaja del IVA de los productos de higiene femenina en un 4%, aunque conocemos y sabemos que esta medida es muy difícil de llevar a cabo porque la ley no establece esa regulación, no la ampara y por lo tanto es muy difícil hacer esa rebaja fiscal. También hablaba de la subida fiscal en rentas a los impuestos de los ricos, es decir, a ese subimpuesto de patrimonio que hemos venido contando durante toda la semana, una novedad también en el impuesto de sociedades. Se verán cambios que han ido acordando con Podemos ante esas exigencias que llevan haciendo desde ayer por la tarde y que anunciaban a las 11:30 de la mañana y que, como vemos, todavía falta mucho por determinar, que se verá en el próximo Consejo de Ministros, que no ha querido esclarecer cuándo se producirá. Nos tenemos que ir, si queréis, comentar sobre este tema de los impuestos, cómo está ahora la actualidad, porque parece que tengo que presentar antes de nada a Julio Ariza, que se acaba de incorporar en la mesa. Muchísimas gracias. Y sobre todo para que... Notaréis que tengo un pequeño golpe aquí en el ojo. Existe la violencia de género, la violencia intrafamiliar, pero también la intraempresarial. Y tengo que denunciar públicamente a Ana Agulló, Sí, bueno. porque me pegó un... Me han quitado una pequeña cosa y me han dejado el ojo, en fin. Madre mía, Sí, pobre. no, pero bien, bien, bien. El miércoles, que no se me pase, ¿eh? El miércoles me han invitado a dar una pequeña charlita, le llaman conferencia, pero yo, en fin, una charlilla. Pues dada por mí no puede ser una conferencia. En Murcia, en el Gran Casino de Murcia. ¿Vale? Es a las 7:30 en el Casino de Murcia. Es entrada libre. Pues entonces. En el salón de actos. Y después digo, oye, pues en vez de irme a cenar solo, pues me voy con unos cuantos que quieran a la pequeña taberna que está en la plaza de San Juan, que está ahí Miguel, que bueno, no sabéis cómo se come en la pequeña taberna, es otro nivel. Entonces estaremos allí a las 7:30 para dar la charlita y después, los que queráis asistir a esa cena, en vez de llamar a Miguel a la pequeña taberna y volverle loco, como tampoco tienen una estructura para... porque además nos cogeremos todo el comedor suyo, tenéis que llamar al club de amigos. Eso es lo que te iba a decir. Y entonces en el club de amigos tenéis que decir, pues quiero 1, 2, 3, 4 o 5 plazas, ¿no? Y entonces ya las mesas también las irán adaptando para que esas, me parece que caben máximo 70 Por personas. eso que habrá plazas Claro. limitadas. Por eso Sí, tienen no, que llamar- solo hay 70. Es decir, conforme vayáis llamando, ya luego ya no habrá sitio. Pero es para cenar juntos y aprovechar vernos en Murcia y ya si queréis en la cena, pues comentar alguna cosa que os interese o lo que sea, ¿no? Y por supuesto, los aquí presentes estáis invitados a venir conmigo estamos en Murcia. y a cenar en Murcia. Si me permitís, es decir, hay muy pocas cosas en el mundo que merezcan la tortura de aguantar una conferencia de don Julio Ariza. Pero una de ellas es conocer por dentro y bien el casino de Murcia, que es una maravilla absoluta. Así que vayan ustedes al casino, Véanlo. se echan una siestecita y Eso después se es. van a Y cenar. luego ya nos ricamente. vamos a cenar juntos. Exactamente. Es espectacular. Espectacular, Espectacular. Yo tuve la suerte de que me lo enseñase el secretario general del casino y me diese el paseo completo. No, Bueno. Espectacular. Y luego irme al reservadito a tomar una cerveza. La verdad es que Murcia es, Sí, por es supuesto. una chulada. Hay una su chulada. catedral, la única Y la catedral gente. barroca de España, que es una maravilla. Una son muchas cosas. pasada. Y la gente, el murciano es que es... Entonces habrá que recordarles a los espectadores Chacho Pijo, vamos a tomar una copica. Vamos a tomar una copica. que llamen al Club de Amigos y que si todavía no lo son y quieren participar en esta conferencia, participar como No oyentes. hace falta ser el club de amigos ni para ir a la Pero conferencia hay que ni para ir a llamar la cena, pero para, digamos, coger el ticket de la cena sí que hay que llamar Claro. ese número y hacer la reserva, porque es que si no, eso será el caos total. Y entonces, la verdad es que además nos van a dar una cena muy rica, no es cena meeting político, es cena Navarra-Murcia. Ya lo saben, llamen al 91 616 24 64, en el 91 616 24 64 y háganse con una de estas entradas. No sin antes recordarles también el Telegram, porque ya que estás... Mira, en el Telegram hoy ayer yo tuve menos presencia en el Telegram porque tenía mucho lío tal y antes de ayer, pero hoy la verdad es que hemos colgado cosas francamente... Un momento, Julio, te voy a cortar porque están justo ¿Sí? Iván Venga. Espinosa Los Monteros y Venga, y Marta seguimos. Castro, que nos van a contar una serie de declaraciones. Escúchenlas. Que realizó Irene Montero no pueden ser consentidas, por eso hemos pedido la reprobación, la dimisión de la misma y además hemos interpuesto las acciones legales
pertinentes con una querella para que analice tales declaraciones, porque entendemos que los niños merecen toda la protección, los niños merecen además ser educados por sus padres, porque se están olvidando de los derechos de los padres. Por eso el foco lo queremos poner no solo en las declaraciones de Irene Montero, sino en las intenciones de Irene Montero y de su ideología. No queremos una ideología de género, queremos que se respete la libertad de educación, la libertad de los padres y la dignidad también, por supuesto, de los niños. En este sentido, continuaremos con todas nuestras acciones. Muchas gracias. Como bien decía Marta Castro, nuestra vicesecretaria jurídica, desde Vox mantenemos todas las iniciativas que anunciamos la semana pasada, a la vista de que la señora Montero ha tenido el tiempo suficiente para rectificar sus palabras en el caso de que hubieran sido malinterpretadas, y no lo ha hecho. Parece bastante claro que quiso decir exactamente lo que dijo. Ayer tuvo ocasión también, ante pregunta de nuestra diputada, para rectificar, y lejos de eso lo que hizo fue insultar a todos los que habían votado a Vox. Tenemos 4 millones de votantes en España, hombres y mujeres, pero parece que para la ministra de Igualdad una no es mujer si no es también comunista. Una no es mujer si apoya a Vox. Por cierto, una no es mujer si gana las elecciones en Italia, porque no se le felicita por ser mujer, sino que es directamente fascista, y así está siempre la izquierda. Por tanto, mantenemos la solicitud de que dimita, ante la evidencia que no dimite, que sea cesada por el presidente del Gobierno, y si no lo hace será reprobada en este Parlamento por iniciativa Vox, y mantenemos, como dice también Marta, las iniciativas jurídicas, porque esto va más allá de lo que se puede aguantar. Ayer se lo dijimos también a la ministra de Igualdad y a la ministra de la Agenda 2030. Los niños sí tienen padres, los niños no son del Estado, no se toca a los niños. Y ya está bien de que estas ideologías totalitarias, que encima llaman fascistas a los demás, estén empeñadas en entrar en los colegios, en las aulas, en la educación de nuestros niños, y los padres no estamos dispuestos a que eso siga siendo así. Por tanto, mantenemos todas las iniciativas contra esta ideología totalitaria y su máxima exponente, que como saben ustedes es la ministra de la llamada igualdad, que defiende todo menos la igualdad de hombres y mujeres en España. Quería preguntarle, pedirle una reacción al plan fiscal que está anunciando el Gobierno con ese impuesto solidario a grandes fortunas y también deducciones a las rentas de 21.000 euros. El Gobierno primero se tiene que aclarar, porque hay días que dicen que bajar impuestos es de izquierdas, parece que Chimo Puig en Valencia quiere bajarlos, aquí dicen que bajar impuestos es fascista. Por otro lado, hay otros que nos copian las iniciativas que ya hemos presentado desde el 2014 de bajar impuestos, pero nadie hace lo que nosotros pedimos, que es sí, bajar impuestos, porque los esfuerzos que se han pedido los españoles ya son suficientes, pero también bajar el gasto superfluo e innecesario de todas las administraciones públicas. En el momento en el que los españoles estamos pagando la factura de la luz más cara, la factura del gasóleo más cara, las hipotecas más caras, y que tenemos unos sueldos más bajos y una inflación del 10%, en esos momentos justos cuando el Gobierno decide subir más los impuestos. Los españoles ya han hecho muchos esfuerzos y es hora de que la administración pública, de que los políticos se apliquen también algunos esfuerzos, hagan algunos recortes y no sean el momento de tener el gobierno más grande de la historia y el gobierno más caro de la historia. Por el contrario, hay que bajar el gasto público necesario y devolver esa parte a los españoles a través de una bajada de impuestos. ¿Cuál va a ser los impuestos a las grandes fortunas? ¿Un impuesto solidario y temporal? Mire, yo todos estos adjetivos de temporal, solidario, ya los conozco. Mire, el impuesto sobre la renta se inventó en 1898 de manera temporal, para financiar temporalmente la guerra de Cuba en Estados Unidos. La guerra acabó 3 meses más tarde y 125 años más tarde el impuesto sigue en vigor. Por tanto, la temporalidad ya la conocemos. Este es un gobierno que tiene una voracidad fiscal infinita. Es un gobierno que me negó 4 veces, la ministra de Hacienda, 4 veces en sede parlamentaria, que fue a subir los impuestos y no ha hecho más que subirlos en todos los órdenes que han podido. E incluso ha habido impuestos que sin haber subido han generado una mayor recaudación fiscal por el mero hecho de que la inflación, como saben, de 2 dígitos, la inflación del 10% de estos últimos meses ha elevado los precios de las cosas y por tanto ha subido la recaudación de IVA. Lo mismo con la recaudación de gasóleo, de gasolina, de gas. Si uno mira la factura de la luz verá que habrá consumido una cierta cantidad de gas y sube la factura el doble solamente por los impuestos que le mete este gobierno. Por tanto, la recaudación fiscal se ha disparado en un momento que los españoles justamente tienen menos poder adquisitivo que nunca. Nosotros no podremos apoyar jamás eso. ¿Qué le parece que se hayan unido? El decreto de las empleadas del hogar, ¿en sentido de voto? Vox está defendiendo en este momento que las empleadas de hogar merecen mejores condiciones. Las empleadas de hogar tienen derecho a ser tratadas con el máximo respeto y, como digo, merecen mejores condiciones laborales.
pero volvemos a lo de siempre. Vamos a presentar las iniciativas correspondientes para que esa recarga no caiga siempre sobre los mismos, en este caso sobre las familias y especialmente las familias numerosas que ya están bastante acosadas como para encima tener que soportar una mayor carga. Las empleadas de hogar merecen mejores condiciones, pero tiene que ser a costa del Estado, a costa del entramado administrativo, burocrático, político, que no cesa de crecer siempre en detrimento de los españoles. Por tanto, si admiten nuestras enmiendas, lo votaremos a favor, si no nos abstendremos y en el futuro volveremos a presentar enmiendas o volveremos a presentar iniciativas para que sí, las empleadas de hogar tengan mejores condiciones laborales, pero no caiga siempre sobre los mismos que son las sufridas familias españolas. Sí, señor Espinosa, quería saber si van a volver a oponerse este año a que se suba el sueldo a los diputados. Esta tarde se debate el presupuesto. A los diputados no tenemos intención de subir el sueldo a los diputados. Yo creo que no es el momento para hacer eso. Esta mañana González Pons ha abierto a una posible renovación ya del Consejo de Justicia. ¡Oh, qué sorpresa! El bipartidismo se pone de acuerdo en todo, se reparten todos, se ha repartido Televisión Española, se ha repartido el Tribunal Constitucional, se ha repartido los asientos de todas las comisiones de esta casa, se reparten todo. Con más o menos sainete acaba repartiéndose todo. La posición de Vox en esto siempre ha sido clara. Queremos que los jueces elijan a los jueces de entre los jueces. La triste realidad es que en España no existe tres poderes separados. Como dijo Alfonso Guerra hace 30 años, Montesquieu está muerto y bien enterrado. En España no se elige siquiera un ejecutivo. No se elige, por supuesto, el judicial. En España se elige un legislativo, que es el que elige al ejecutivo, que es el que elige al judicial. Está todo cooptado, está todo mezclado y nosotros queremos mucho la separación de poderes. Por eso insisto en que la posición de Vox es que los jueces elijan a los jueces entre los jueces. La avispa no se dispara. Ya está aquí la Rosa, van a leer un manifiesto por si nos queremos quedar. Sí, claro, nos quedamos. Bueno, estas son las declaraciones por lo que había dicho ayer Irene Montero en el Congreso, indicando que la ley del aborto la tenían que probar porque a estos fascistas no se les paraba nada más que con leyes. Fue una de las declaraciones que hizo ayer en el Congreso y Vox ha querido hoy personarse en frente del Congreso para hacer esas declaraciones sobre la ley del aborto y sobre la ley de la infancia y de proteger a sus menores. Esto viene por las declaraciones que hizo ya Irene Montero sobre los niños, esas declaraciones que fueron tan polémicas y que aquí las pusimos porque hacía apología a la pederastia. Pero nos tenemos que ir y en 2 minutos volvemos. Vivir sin límites es el lema de Nick Vujicic. Nació sin brazos, sin piernas, sufrió bullying y tuvo que superar todo tipo de barreras. Pero hoy es feliz. Desde el Palacio de Congresos de Madrid, el sábado 1 de octubre a las 8 de la tarde, Vivir sin límites con Nick Vujicic. Menos 20 y hay que hablar de un tema que parece que el Gobierno o por parte del Ministerio de Igualdad no quieren tratar. Es aquellos hombres que sufren también, que son víctimas de esa violencia de género o que son víctimas incluso en los casos, hay de todo tipo de casos. Pero para eso hemos querido hacer una recopilación. Ella controlaba mi dinero y cuándo podía comer, así es el testimonio de un hombre maltratado por su mujer. 22 hombres han sido asesinados por mujeres que eran su pareja o expareja. En 3 años, el 80% de los casos de hombres maltratados son denunciados por sus familiares. Mi exmujer está tratando de alejarme de mis hijos. Los hombres también son víctimas de violencia física y psicológica, pero las denuncias son mínimas debido a los estigmas. El maltrato al hombre por parte de una mujer es una realidad, pero una realidad silenciada. No es ningún secreto que la actual ley vigente de violencia de género es mucho más severa en el maltrato hacia los hombres, por lo que esto, sumado a los estigmas y a la vergüenza, hace que los hombres que son maltratados físico o psicológicamente no denuncien. Esta situación además se vuelve más insostenible si la pareja tiene hijos en común. Aquí es donde el término madre secuestradora cobra sentido. Juana Rivas, María Sevilla, Patricia González o Verónica Saldaña son solo algunos ejemplos, y un miedo, el de denunciar, que se entiende mejor al conocer que el Gobierno concede el indulto a algunas de ellas. Estamos ante una realidad silenciada y con la que el Ejecutivo y sus socios miran para otro lado. Y
Y tenemos que presentar y saludar a Clara Casero, que es la portavoz de la Asociación de Hombres Maltratados, porque nos va a contar un poco. Es un tema que no se habla mucho porque parece que cuando se dan estos casos no nos podemos imaginar cómo al final sufre violencia física un hombre por parte de una mujer, porque parece que nosotros tenemos a pensar que los hombres son más fuertes, que cómo se va a amedrentar por una mujer, pero creo que tú nos puedes contar que sí que se dan casos de este estilo. Sí, se dan casos. Nosotros fundamentalmente defendemos a las víctimas, no solo víctimas de agresiones tanto psicológicas como físicas, que también las hay, sino que también cuando nos referimos a víctimas o a la asociación de hombres maltratados, también no sé qué porcentaje, pero un gran porcentaje son víctimas de la ley de violencia de género. Al final sí que hay casos y a veces cuando lo comentamos pues sí que nos dicen, ¿no? ¿Cómo puede ser que un hombre que es más fuerte que una mujer, ¿no? Pues se deje intimidar, ¿no? Se deje agredir? Bueno, pues ocurre, y además cuando ocurre justo por este prejuicio, los hombres pues les da vergüenza, ¿no? Contarlo, ¿no? Entonces incluso van a denunciarlo y prácticamente les dicen que están haciendo, que son hombres, ¿no? Entonces, pues tenemos esas dos ramas de gente, ¿no? Que está sufriendo esa injusticia, ¿no? O bien por una vía porque no se hace caso, o bien por la vía más directa, que es la ley de violencia de género. Porque, por ejemplo, ¿cómo ha afectado a estos casos? Porque yo entiendo que denuncias falsas siempre ha habido, pero ¿cómo ha afectado la nueva ley del sí solo sí o las nuevas leyes que se han aprobado en este ámbito a estas personas? Bueno, ha afectado porque yo creo, ¿no? Que un poco la imagen que se está transmitiendo desde el gobierno, ¿no? A través de esta ley es un poco vía libre, ¿no? Es decir, nosotros tenemos muchos clientes que pues cuando se van a separar, porque bien lo deciden ellos o ellas, da igual, ¿no? Hay que hacer una regulación de medidas paternofiliales, pues acto seguido hay una denuncia, ¿no? Se sabe que es la vía más económica, más rápida, más efectiva, ¿no? Para conseguir realmente pues todo lo que quieren conseguir, que por la vía civil pues lo tendrían más difícil, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, exactamente cómo sufren esa discriminación. Es decir, vemos que se aprueba la ley y llega un momento en el que veis ese cambio de tendencia de las denuncias cuando se presentaban antes. O sea, ¿ha facilitado esa ley a que se promuevan más esas denuncias falsas? Sí, claro. Claro, es una regulación que, como digo, al final yo quiero conseguir una regulación de medidas paternofiliales y tengo esta otra vía, con lo cual, ¿para qué voy a acudir al procedimiento civil si puedo ir por violencia de género? Claro que hay muchos más casos, entre otras cosas porque desde el momento que se pone la denuncia, pues ya se activa un protocolo que da igual que sea falso, que sea verdadero, que el protocolo está ahí. Hay una suspensión de régimen de visitas, hay una privación, ¿no? de los derechos respecto de los padres con los menores, que antes no se daba. Luego, por ejemplo, os encontraréis de todo tipo de casos, pero ¿cuáles son los más llamativos o los más recurrentes? Bueno, pues efectivamente tenemos muchos casos, pero yo creo que lo más recurrente es eso, es que va a haber una separación, se ve venir la separación y a partir de ahí pues viene la denuncia. Incluso ha habido casos de primero poner una demanda civil de regulación de medidas y después a los pocos días la denuncia. Suele ser así, o sea, no. ¿Cómo se demuestra luego que la denuncia ha sido falsa? Porque, por ejemplo, no están registradas en ninguna base de datos, pero las existen. Entonces, se interpone la denuncia y luego ¿hay algún procedimiento para investigar qué ha pasado? No, entre otras cosas porque no interesa que eso se catalogue como lo que es una denuncia falsa. Fundamentalmente, cuando la denuncia es falsa y es evidente, porque en el juicio, pues por las pruebas que hay o por los testigos de declaraciones, se ve que es una denuncia totalmente falsa, hay una absolución por falta de pruebas. Este es el nombre que se le da, ¿no? Esta persona no se le va a condenar porque no hay pruebas, pero no interesa y no se dice que es una denuncia falsa. Nosotros lo que sí hacemos es después pues, iniciar un procedimiento civil de reclamación de daños morales para intentar pues, restablecer
en cierto modo, pues esa dignidad, ¿no?, de esa persona. Y, por ejemplo, ¿qué exigencia o qué le pedirías al Gobierno? Es decir, si pudieras, o sea, nos ponemos en situación que ya está esta ley. ¿Esta ley qué defectos tiene de forma o qué defectos ves más graves donde está perjudicando más a estas víctimas? Bueno, yo creo que la ley de defecto es absoluto. O sea, desde el punto de vista jurídico se ha planteado un recurso de inconstitucionalidad por el partido político Vox, que es el único partido que ha planteado algo, y entendemos que es inconstitucional, entendemos que se está vulnerando totalmente los derechos de la presunción de inocencia y derechos fundamentales, pero es que además entendemos que aquí los mayores afectados son los menores, nos olvidamos de la protección del menor. Entonces, básicamente, yo desde el punto de vista tanto jurídico como social, como incluso de protección de mujeres, que al final es lo que queremos, pues creo que no es solución. Claro, porque cuando se da algún procedimiento así, directamente entiendo que se le separa al menor del padre. Sí, se suspende el régimen de visitas. Josep, no, es que no sé si lo has dicho porque me he distraído un momento, pero más o menos, ¿alguien ha estudiado la proporción de denuncias falsas? Yo he intentado buscar porcentajes sí. y no los encuentro. No sé si... Lo que sí sé y lo que sí me consta es que realmente no interesa. No interesa que se catalogue o que se entienda que es una denuncia falsa. Es más, cuando a mí me viene un cliente a plantear, he salido absuelto, he pasado esto, he perdido la relación con mi hijo con sus abuelos, ¿qué puedo hacer? Pues nosotros lo de la denuncia falsa lo vemos prácticamente inviable. Por lo que digo, porque al final hay unos intereses que no compensa que eso. Yo los porcentajes realmente no los he encontrado. Según el Consejo General del Poder Judicial eran 0,000 no sé cuánto. Claro, pero eso no es en cambio, real. según las comisarías, cuando se pregunta a comisarías, te dicen que pueden llegar a un 70 y pico %, que es un pequeño salto, de 0,1 sí. a 75% hay un cierto salto. Otra cosa, ¿por qué hablas de clientes? Bueno, hablo de clientes, personas que vienen a la asociación y que luego iniciamos un procedimiento jurídico. Tenemos asociados que únicamente damos asesoramiento, pero también tenemos clientes que les representamos. O sea, que pasan de asociados a clientes. Sí. Pero no es que el asociado sea un cliente en ese sentido. Es que me desconcertaba el uso de la palabra cliente en una asociación. No sé si queréis preguntarle algo más, porque creo que es como una exigencia. Enrique. Sí, pour faire le point, como dice los franceses, para ver la cosa de situación, yo creo que hay una evidencia de que la ley de violencia de género es mala. Y es que sigue habiendo crímenes horrendos de mujeres asesinadas. Y detrás de eso, además, o sea, que no se ha impedido, evidentemente, y detrás de cada mujer asesinada, y eso es horrible porque lo he vivido, están las X centenares de mujeres absolutamente amedrentadas, temiendo volver a su casa y tal y cual, ¿no? Eso no lo ha impedido y por lo tanto ya es mala. Si además, evidentemente, va contra derechos fundamentales recogidos en la Constitución, en los derechos humanos, como defiende Vox, yo no soy jurista, bueno, ya es una catástrofe. Y eso, por favor, que lo digan los tribunales. Eso es lo que yo entiendo. Pero si vamos a la violencia contra los hombres, mi opinión es que la física debe de ser muy reducida, o sea, yo diría que anecdótica. Es legítimo que preocupe más entonces las mujeres asesinadas. La psicológica siempre será difícil, en un matrimonio que se lleva mal, o en una pareja, vamos, no hace falta que sea un matrimonio, una pareja, o cualquier conviviente, o entre dos estudiantes que comparten un cuarto, pues lo psicológico es todo, ¿no? Bueno, te puede hacer la puñeta, te irrita, te impide estudiar, en ese caso, el otro y tal. Para mí la peor es, sin duda, y me preocupa mucho, apartar a un padre de sus hijos, injustamente, ¿no? Y eso me preocupa mucho que se dé, y parece que ustedes hablan de, bueno, o sea, en los acuerdos esos que se intentan obtener para el divorcio,
supongo que el papel, cuando hay esos matrimonios con hijos, supongo que el papel más delicado y fundamental será eso, ¿no? Que yo creo que es la peor violencia que se puede ejercer contra un padre y contra una madre. Es exactamente igual, es decir, apartarle de los hijos es una cosa un poco... entonces, ¿están ustedes muy centrados en esta última parte? Porque claro, en fin, bueno, yo no digo que no haya un señor que se haya casado con una halterófila rusa y que a lo mejor le canee, pero vamos, eso uno entre miles de millones. No haberte casado. No, miles de millones, quiero decir, uno entre miles de millones, pero vamos, en cambio lo que se ha transmitido a la prensa, que estas señoras, llamémoslas así, que aquí han aparecido, uno de los maridos era italiano y la había raptado, sus hijos la había traído de España, etc. Hombre, eso ya no es ninguna broma. Tiene que ver con la protección del menor, es verdad, como usted decía, pero hombre, tiene que ver con el derecho fundamental a un padre de ejercer de padre y ser padre, ¿no? Si no hay ningún impedimento legal o si se ha falseado la situación legal, ¿no? Estamos totalmente centrados en eso. Cuando me refiero a la protección del menor, también me refiero sobre todo a eso. Por supuesto que hay un derecho del padre de comunicarse y tener relación con su hijo, pero mucho más vulnerable es el hijo, que también tiene ese derecho que se ve privado de relación con su padre. De hecho, nosotros, la mayoría, si no el 100%, el 90% de asociados o que luego pues, son clientes, todos tienen hijos. O sea, es una instrumentalización de la ley que también se ve ahí. Todos tienen hijos. Sí. Claro. ¿Y cuánto es el proceso que tarda? Es decir, de duración, desde que os llegan esos clientes o esos afectados hasta que se resuelve y veis que ha habido una denuncia falsa, que ha tenido un perjuicio. O sea, ¿cuánto tiempo? Pues puede ser, bueno, ya como dependemos un poco de los tribunales, pero puede ser un año, año y medio, que si los niños son pequeños, pues a lo mejor pierden totalmente la relación con su padre. Y luego, bueno, tenemos el caso de José Manuel Ortiz, que es conocido, que Verónica Saldaña, la madre de los hijos, está en Suiza con los niños y, claro, lleva pues un año y pico sin ver a los niños, ¿no? Entonces ahora está, pues el juez en Suiza dice, no sé si puedo enviar a prisión a la madre porque no tiene un referente del padre, los niños, eso lo han quitado, ¿no? Entonces, luego, si por ejemplo se demuestra que esa denuncia ha sido falsa, ¿se le quita la custodia total a la madre o no? ¿Se sigue manteniendo? ¿Y la indemnización que reciben a lo mejor la víctima, en este caso, el hombre, cuál es? Bueno, es difícil cuantificarlo porque son daños morales. Es más, nosotros hemos iniciado este tipo de procedimientos no hace mucho y todavía pues, estamos esperando a ver cómo responden los tribunales. Pero digo, no, o sea, yo no espero conseguir una resolución que diga que es una denuncia falsa. No lo espero, porque no lo vamos a obtener. Pues muchísimas gracias, Clara, por ponerle foco a este problema que también existe. Dime, Enrique. Una pregunta un poquito colateral. Pero nos tenemos que ir a publicidad, tiene que ser muy breve. Muy breve. ¿Qué opina usted? ¿Usted cree que el padre de unos niños cuya madre defiende la pederastia no debería intervenir y solicitar la custodia? Yo entiendo que sí. Pablo Iglesias, apúntatelo. Tremendo pues tremendo eso que has dicho. Con esto nos tenemos que ir a publicidad. No sin antes recordarles que el acogimiento familiar es una alternativa real para los menores. Es garantía de estabilidad, manutención, educación, formación, prosperidad y sobre todo cariño. Es en definitiva un hogar. Personalidades como Pierce Brosnan y John Lennon llegaron al éxito de la mano de su familia de acogida. Acoge a un menor, dale un hogar, construye su futuro y toda la información la tienen en el QR que aparece en pantalla. Es una campaña financiada por la Unión Europea Next Generation del Plan de Recuperación de la Comunidad de Madrid. Volvemos en unos minutos. ¿Quieres tapar? ¿Que estés embarazada y que quieres abortar? Pues es tu película, tú con tu vida de lo que quieras, pero ¿qué vamos a dejar el resto del planeta, que tengamos hijos, que nos ha tocado, en nuestro caso, un cromosoma de más, bendito cromosoma de más que nos ha tocado a nuestra familia, no poder sacarlo a la calle? ¿Pero estamos locos?
Ciudadanoca, que no se lo pierdan el viernes a las 9:15 sobre la felicidad y también lo perfectos que son los niños con síndrome de Down, en base a esa sentencia que salió en Francia sobre que los niños con síndrome de Down no podían aparecer felices en los anuncios. No sin antes de pasar al siguiente tema, quiero comentar con Julio Ariza el tema de los impuestos a las grandes fortunas que quieren imponer desde el Gobierno. Había un artículo ayer que podéis ver en Telegram que se titula ¿Cuántos huevos al día puede comerse Amancio Ortega? Y este titular es interesante. La respuesta es bastante obvia. Hay quien se come 5 o 6, ¿eh? Que son proteínas y no viene muy mal. Antes los huevos están prohibidísimos, decían que más de un huevo al día el hígado tal, y luego se ha sabido cosas, ¿no? Hay otras cosas de las que también se va sabiendo. No voy a poner ejemplos para no molestar a nadie. Pero cuando hablan del impuesto a los ricos y a las grandes fortunas, yo digo, a ver, grandes fortunas, ricos. Pues si estamos en el mundo del monopolio, ¿qué os parece Apple? ¿Google? ¿Facebook? ¿Monsanto? No sé. Poneros a pensar. ¿Microsoft? ¿Disney? ¿News Corporation? ¿Vanguard? ¿Blackstone? ¿BlackRock? Si tienen el... ¿Cuánto? ¿El 40% de la riqueza del mundo? ¿Entre todos? Más. Entre todos más. Es decir, jamás había habido gente tan rica. ¿Pero en qué estáis pensando? ¿En el de la Pepa? ¿En Rubén, que tiene un bar y gana 80.000 euros al año? ¿Ese es el rico? Pero, a ver, poneroslo en serio. ¿Sabéis cuánto ha ganado Pfizer este año? ¿Cuánto ha ganado Moderna? ¿Cuánto ha ganado Bill Gates? ¿Cuánto ha ganado Disney haciendo las cosas que hacen? Esos son los ricos, que además no pagan impuestos aquí. Todos se piran. Sacan la pasta de cada uno de los españoles y para Irlanda, para Luxemburgo o para Portugal. ¿Esos son los ricos? ¿Vais a hacer algo con los de verdad ricos o con esos nada? ¿Vais a hacer que los que ganan aquí dineretes, se espabilan, han innovado, han tal, o han tenido suerte y les ha ido muy bien, se piren con lo que tienen a otro sitio para no pagar los impuestos aquí? El impuesto sobre capital, sobre los rendimientos de capital, en Italia, por ejemplo, si tú ganas dinerito, rendimientos de capital, te vas a Italia, te compras una casita, 100.000 euros año, tarifa plana. Ganes lo que ganes. 100.000 euros año, tarifa plana, ganes lo que ganes. ¿Qué quiere decir 100.000 euros al año? Pagas 100.000 euros y ya has cumplido con el impuesto. ¿Y de ganancias de capital, que son para los que somos... ¿Rendimientos de capital? ¿Sabes lo que paga un e-resident en Estonia? Que para hacerte e-resident en Estonia solo tienes que abrir por internet una cuenta en un banco que es automático. Si dejas todos sus rendimientos allí, cero. Si lo sacas, o sea, todo el beneficio, o sea, todo lo que saques, lo máximo, un 20%. Entonces, claro, constituir una sociedad en Estonia, que es Unión Europea, tú trabajas, el dinero lo haces llegar allí, es totalmente transparente, ¿eh? Es decir, puedes operar en España, pero dices, págame usted en este banco estoniano, y el dinero se queda ahí y pagas pagas cero. Solo cuando haces un reparto de dividendos para traer el dinero, pagas no llega al 20%. Este es el mundo, José Ramón, del monopolio. Claro. O sea, hemos llegado a una... toda la vida habíamos estudiado que había que combatir los monopolios para que hubiera un mercado libre, equilibrado, justo, donde la gente tuviera oportunidades. Había que combatir los monopolios y los oligopolios. Exacto, ¿vale? Porque estamos en un mundo de oligopolios y oligopolios. Sí. Porque Facebook, Google, Microsoft es un oligopolio. Y aquí los 4 bancos grandes son un oligopolio. Claro. Y las 4 empresas energéticas son un oligopolio. Y las 3 empresas eléctricas son un oligopolio. Sí, pero es lo que hay. Es decir, ¿queréis hablar de ricos? Ahí tenéis a los ricos. Y las 4 farmacéuticas. Es decir, la concentración de poder, por ejemplo, en entertainment, en entretenimiento en Estados Unidos, se ha ido prácticamente de 1.300 compañías de entretenimiento hace 40 o 50 años a 40 compañías de entretenimiento.
que manejan prácticamente todo el presupuesto. Cuando ves los gráficos de las... Monsanto es el proveedor de todas las compañías, desde PepsiCo, Coca-Cola, Schweppes, yo qué sé. Todas las compañías tienen los productos de Monsanto, por cierto, muchos de ellos transgénicos. Esto es un oligopolio de facto, con una concentración de poder jamás vista. Es decir, los estados cada vez pintan menos y se están dejando comer el terreno. En esa misma medida, los ciudadanos pintan menos y se están dejando comer sus propias libertades y sus propias capacidades para elegir. Y aquí estamos hablando de un impuesto a los ricos, pero oye, poneros a pensar. A ver si tenéis lo que hay que tener para ponerles impuesto a los ricos de verdad. A los ricos riquísimos. A los que se están aprovechando de un oligopolio de facto, que es ni más ni menos una forma de hacer trampas en el juego. Es una forma de que el mercado no sea limpio y no sea libre. Y es una forma de que el resto, que no son ellos, no tengan las mismas oportunidades y, por tanto, es una gravísima injusticia. ¿Pero cómo combates eso? ¿Cómo combate? Combates desde un Estado, se puede combatir. ¿Cómo? Hombre, poniendo reglas de juego que sean iguales para todos. Los monopolios está estudiado cómo se combaten desde hace muchos siglos. Es decir, hay que ponerse. Sí, pero yo tengo, estoy de acuerdo, pero tengo mis dudas de que un Estado independiente, por ejemplo España, pudiera hacer muchas cosas sobre eso si la Unión Europea no actúa. Tengo muchas dudas. Bueno, vamos a ver, evidentemente nosotros en el marco de la Unión Europea es donde tenemos que trabajar esto. Porque como tantas cosas, si tenemos hasta la regulación de cómo tiene que ser el ascensor, ¿cómo no vamos a trabajar el tema de los oligopolios? La pregunta es Pero es que los oligopolios mandan en la Unión Europea. Por eso, la pregunta es por qué la Unión Europea no legisla en contra de eso. Porque son unos lobbies poderosísimos. Y probablemente es porque ya llega tarde, porque ya se lo han comido el terreno, que es lo que dices tú. Claro. ¿Quieres escuchar las declaraciones que hizo ayer María Jesús Montero a la salida del Congreso sobre los impuestos? A ver si las entiendo. Las vemos. Donde este Gobierno ha invertido una cantidad muy importante de recursos y, por tanto, ser capaces de hacer una importante apuesta fiscal significa contribuir a la justicia social, pero también a la eficiencia económica. No solamente se trata de proteger el estado del bienestar, y eso es lo que yo quiero transmitirle al conjunto de administraciones, que por supuesto que una intervención quirúrgica tiene un precio muy caro que un ciudadano individualmente nunca podría pagarse, salvo que tuviera muchos recursos en su cuenta bancaria. El Fondo Monetario Internacional, los comisarios europeos lo dicen, todos los organismos internacionales. Se desaconseja bajadas masivas de impuestos, se recomiendan que sean quirúrgicas, que sean selectivas y que se proteja a la población más vulnerable y que los que más tienen más aporten en un momento de especial necesidad. Bueno, los que más tienen más aporten... No, solo una cosa, porque yo cada día me harto más de todas estas estupideces. Harto ya de estar harto, ya me cansé. La sanidad, la educación en este país cuestan 125.000 millones de euros. Las Fuerzas Armadas, 12.000 millones de euros. La Justicia, 8.000 millones de euros. El Ministerio del Interior, los cuerpos de seguridad del Estado, 11.000 millones de euros. Todo eso no llega a 170.000 millones de euros. ¿Por qué nos gastamos 610.000 millones? Por favor, no. Es que si la sanidad... Las Fuerzas Armadas, la seguridad, es letal, ¿eh? Si todo eso cuesta menos de 160.000 millones de euros, las pensiones cuestan 180.000, 340.000, ¿por qué nos gastamos 610.000 millones? Por favor, señora Montero, explícamelo usted porque yo no lo entiendo. Dato mata relato. Eso es mentira, que quieren mejorar el estado de bienestar. Dato mata relato. Es así, 360.000 millones de euros es lo que nos cuesta lo importante, hasta los 600.000. A ver, no es que dato mata relato, es que aquí lo hemos repetido innumerables veces. ¿Cómo es posible que esta gente hable de mejorar el estado del bienestar, una de cuyas patas más importantes es la sanidad, y cojan los del Chimo Puig el Hospital de Alzira, que llevaba 20 años con unos ratios de eficiencia, unos ratios de consumos de medicamentos, de salarios del personal sanitario, de listas de espera fantásticos, con la comunidad y la sociedad feliz con el hospital? Llegan estos tíos y dicen, no,
no os renuevo la licencia, lo revierto a lo público y al día siguiente empieza a costar 150 millones de euros. Más. Y encima las listas de espera pasan de 3 a 5, el personal pasa de 4 a 8. O sea, dices, pero esto, oye, ¿de qué me estáis hablando? Solo estáis pensando en términos electorales, en términos de vuestros amiguetes. Solo estáis pensando en eso. No hacéis política en serio. Política con mayúsculas. Servicio público. No saben, no quieren, no tienen ni puñetera idea. Son personajes de tercera. Necesitamos servidores públicos con sentido común, con sentido de la responsabilidad. A ser posible que tengan alguna experiencia en algo, que sepan hacer algo. Que entiendan las cosas. Y tenemos a unos ineptos, inútiles. ¿Qué dice? Montero debe dimitir, dice el telegrama. Si es igual que dimita a Montero. Si, mientras siga Sánchez de presidente del gobierno, el siguiente será como Sánchez o peor. ¿Qué más da que dimita a Montero? Es decir, el otro día salía... No tiene solución. Salía más o menos, o sea, no sé exactamente quién habló, de que la política de cierta izquierda, para no generalizar, es... ¿qué gastos nos apetece hacer o qué gastos queremos hacer? Y a partir de ahí, ¿cuánto tenemos que recaudar para poder acometer esos gastos? Pero no se dan cuenta que en medio de eso hay otra cosa que es donde se va peor el gasto, que es cuánta gente va a hacer lo de conseguir el dinero y lo de gastar el dinero. Y ahí es donde están los 300.000 que tú dices que dónde están. Porque la diferencia está en que en una empresa privada el administrador dice, si me ahorro 1 euro, he ganado mucho, y los otros se plantean, si gasto 20 euros, he ganado mucho más porque puedo colocar a 19 más. Ese es el problema. O sea, el problema probablemente no está en que tenga que fallar la sanidad ni la educación, que probablemente sobra dinero allí porque está mal administrado, sino que además de que está mal administrado, o sea, el hospital de Alcira podría no costar más dinero, pero funcionaría peor, pero además de eso es que han colocado 35 tíos más de los que había antes. ¿Para qué? Para nada. Ese es el problema. O sea, la grasa del Estado está en que pone gente donde no pinta nada. Sobra gente. Enrique Calvet. Sí, vamos a ver, es que estamos hablando de muchos temas, en muchos casos con certeza, pero muy distintos. Y haré una pregunta técnica, pero no quiero que esta sea una intervención técnica al final a José Ramón, para saber realmente el sobregasto que tenemos. Es decir, lo que sí es, vamos a ver, no es lo que ha dicho esta Montero, no la Irene, sino Marisú, no es verdad que sea falso. Es decir, una de las, es verdad que lo recomienda el Fondo Monetario, etcétera, uno de los pilares de las sociedades occidentales, sobre todo las europeas, está en lo que se llama ¿cómo se llama? Los impuestos progresivos, ¿no? O sea, la imposición progresiva. Parece que tiene cierta justicia social y en eso yo creo que no hay que renunciar. Después se puede hacer mal o bien. Y entonces dicen que, en efecto, hay que respetar eso. Otra cosa es que después los sistemas impositivos de cada nación estén adecuados o no a la sociedad que se dirigen. España necesita una reforma integral, no solo del sistema fiscal e impositivo, del sistema fiscal global. Es decir, ¿por qué digo global? Porque estoy de acuerdo con vosotros. Es decir, los fallos de este y anteriores gobiernos es en no haber sabido reducir el gasto inútil, destructivo, lo cual empieza por la estructura administrativa. Es decir, hay que meterse con las autonomías. Y, amigo mío, eso, ¿quién le pone el cascabel al gato? Desde luego no Feijóo. Y con las diputaciones, desde luego no Feijóo. Y con los ayuntamientos, y con los ministerios, y con todos. Pero para saber cuánto... Ha habido estudios, lo ha hecho la COE, UPyD lo hizo en su momento, sobre algunos aspectos del sobrecoste de la administración que hemos montado, que además es destructiva, no solo por lo que cuesta, sino porque establece una dinámica de oposición al de al lado y por lo tanto creas todavía más puestos. O sea, La Rioja tiene que tener una dirección general de puertos porque no se puede quedar menos que Cantabria y cosas de estas, ¿no? Lo estoy diciendo un absurdo, pero bueno, quiero decir que generas necesidad de más funcionarios para autojustificarte como mini-estado, etcétera. Pero
a lo que has dicho, para saber la realidad, desgraciadamente, porque eso lo teníamos que haber inventado antes, pero ya no lo podemos evitar, hay que añadir el servicio de la deuda. Es decir, cuánto dinero devolvemos al año más intereses, y eso serían 340.000 más eso. En estos momentos, este año vamos a pagar 40.000 millones de euros de la deuda. De intereses. Pero además devolvemos. No devolvemos nada. No devolvemos. No devolvemos, nos endeudamos. Eso no se devuelve. O sea que serían unos 380.000, 400. Nos endeudamos a 31 de julio, y luego lo veremos, y nos hemos endeudado en 70.000 millones de euros. Sí, porque son los datos más. que nos tiene preparados hoy José Ramón Riera. No sin antes recordarles a los espectadores que ayer, por ejemplo, el PP propuso una PNL para que se aprobara en el Congreso reducir asesorías, ministerios y altos cargos del Gobierno, pero al final no se aprobó. Es decir, el texto fue rechazado con 16 votos a favor en frente de 19 en contra. Se pedía además exigirle reforzar a la AIREF como evaluadora, además que es del gasto público, tras haber hallado duplicidades en la Administración que supondrían 30.000 millones de euros. Estamos hablando que se ponen encima de la mesa al final estas iniciativas y que luego no se llevan nada a cabo. No sin antes pasar al siguiente tema que tenemos entre manos, que es esa subida del salario que quieren hacer desde el Gobierno los funcionarios, junto con esa reducción de la jornada laboral. Tras la reunión mantenida entre los representantes sindicales, el Ministerio de María Jesús Montero quiere subir el sueldo a los funcionarios y lo llevará a cabo mediante una subida multianual con un incremento para este año más una jornada laboral de 35 horas. Pues bien, la propuesta es de la siguiente manera: un 1,5% adicional para este año que tendría efecto el 1 de enero y se sumaría a la mejora del 2% ya aplicada, un incremento del 2,5% para el próximo ejercicio y un 2% adicional en 2024. En total, un incremento del 8% en 3 años. En respuesta, los sindicatos califican esta subida de insuficiente e inaceptable. Que es necesario que el Gobierno haga también un esfuerzo adicional para compensar la pérdida del poder de compra que están padeciendo estos más de 3 millones de trabajadoras y trabajadores y sus familias. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo quiere saber por qué el jefe del Ejecutivo propone una subida salarial de los funcionarios del 3,5% y si la subida está pactada con los sindicatos y el Gobierno. Es imprescindible, entiendo yo, que el Gobierno sea más transparente y nos dé explicaciones sobre cuál es la situación de las cuentas públicas españolas, por qué propone un 3,5% de incremento y no otro porcentaje, si lo tiene consensuado con las organizaciones sindicales y también si lo tiene consensuado dentro del propio Gobierno. En los últimos meses, Comisiones Obreras ha reclamado un aumento del 4,5% este año y del 3,5% en 2023. En total, un 8% en 2 años y no en 3. Lo único que quieren es una notoria subida salarial y el Gobierno parece que no se lo da. Hombre. Es la Calvet que he visto que querías, Enrique Calvet, hablar. Esto se lo puede tomar uno a chanza. Hay más de un funcionario, dice alguno, que como le obliguen a trabajar 35 horas le da una alferecía. o la otra chanza, que el otro día me dijeron de muy buena tinta, un antiguo embajador y además técnico comercial del Estado y tal, que parece ser que este Gobierno es de los, vamos, de la historia de la democracia reciente, el que más ha trabajado, que trabajan como locos. Dice, pues ya es mala suerte, hombre, se poder estar un ratito tranquilo, porque harían menos desastre. Ahora, hablando un poquito más en serio, el problema, esto siempre pasa lo mismo en épocas de crisis, es decir, evidentemente es ese personal cautivo cuyo pagador es el propio Gobierno. No el Estado, realmente, que debería ser, es el propio Gobierno, ¿no? Entonces, el por qué, como dice Feijóo, etcétera, 3,5 y no otra cosa y tal. Bueno, pues ahí hay 2 vectores a tener en cuenta, que es que estamos en año electoral y que está vigilando, somos una economía, como dice Román Cendoya, estoy de acuerdo con él, intervenida, o si no, muy intervenida. Es decir, que también está echando un vistazo a Bruselas a nuestros dispendios. Y entonces, si quieres hacer dispendios por el lado de ceder a las políticas woke de las Montero y los Podemitas, etcétera, pues le tienes que pedir por el otro lado
oye, yo te financio estas cosas destructivas o no, pero te las financio, pero entonces déjame que recupere, que de cara a Bruselas presente cierto rigor, que con la inflación que hay, claro, un 3,5 es rigor, ¿no? Y eso ese es el debate, la dialéctica, pero eso es muy habitual, o sea, esto no es nuevo, vamos. Yo le haría una pregunta a María José Montero. Ella publica un documento, dentro, el Ministerio es de Hacienda y de la Función Pública. Dentro de la Función Pública hay una Dirección General de la Función Pública que publica cada 6 meses el número de empleados públicos que hay en estos momentos en la Administración Central del Estado, en la autonómica y en la local. Yo le preguntaría, es decir, ¿por qué seguimos teniendo 700.000 empleados públicos que no pertenecen ni a la categoría de funcionarios ni a la categoría de laborales, que pertenecen a una categoría que se llama de otros, en la cual, por supuesto, están los interinos y todos aquellos otros que ocupan puestos, incluidos los interinos, en los cuales pueden ser mañana mandados al paro sin indemnización alguna porque no han sido contratados por un contrato oficial de laboral o haber aprobado una posición? ¿Por qué necesitamos 700.000 empleados públicos y vamos a bajar, teniendo 3.700.000, y vamos a bajar la reducción, vamos a reducir la jornada a 35 horas? Yo, sinceramente, no lo entiendo, y como no lo entiendo, pues me molesta. Lo que no entiendo me molesta. Y 700.000 empleados públicos, es decir, que cuestan a una media de coste laboral, 45.000 euros. Si multiplicamos 700.000 por 45.000, pues vamos a ver que nos salen casi 30.000 millones de euros que tenemos ahí enquistados en señores que no sabemos exactamente lo que hacen. ¿Pero puedes precisar un poquito más lo que son los otros? ¿Perdona? ¿Qué se incluyen esos otros? Todo aquello por que ejemplo, no los sustitutos por maternidad. También están en otros. Están ahí, eso, ¿no? Sí, Eso también es están uno en de ellos, otros. los interinos, pero los famosos asesores sobrantes, esos no, están ahí. Sí, esos también están en otros. Otros, sí. Todo lo que no es un contrato laboral y todo lo que no es un contrato, o sea, un funcionario, entra en la categoría de otros. Y antes se les llamaba los enchufetas. El problema es que hemos pasado de 2019 de 400.000 otros a 2.000, el último dato de enero del 2022, a 700.000. Es que hemos incrementado en 300.000. Sí, de todos modos, hay... No, lo digo por hacer un mini parón porque nos tiene que volver a recordar, Julio, que tenemos el 5 de octubre. 5 de octubre. Una superconferencia. Miércoles, la semana que viene, Murcia, 7:30 de la tarde, Casino de Murcia, que dice José Ramón y Enrique, que dicen que es una preciosidad de edificio y de salón de actos. Una pequeña charla que me toca dar a las 7:30 sobre los medios de comunicación, libertad de expresión, etcétera. Y después, los que os apuntéis y llaméis a ese número de teléfono, vamos a hacer una cenita para cenar juntos, unos cuantos, pero las plazas son limitadas y ya está llamando bastante gente. Si queréis estar en Murcia cenando con varios de nosotros, porque espero que Frankie me acompañe también esa noche a cenar en la pequeña taberna en la Plaza de San Juan en Murcia, pues tenéis que llamar y apuntaros y reservar, porque si no, no podéis venir. Al número que aparece Es en el pantalla. miércoles a las 9:30 la cena, será después de la charla en el casino, que es abierta y a la que podéis acudir todos los que queráis para darnos un saludo y conocernos. Pues ya lo saben, llamen al número que aparece en pantalla, al 91 616 24 64, 91 616 24 64, y no se queden sin su entrada. Nosotros nos vamos, pero a la vuelta los datos de José Ramón Riera, que hoy los trae muy interesantes sobre, no os lo digo y así mantengo la intriga. Nos vemos en unos minutitos. No sin antes recordarles que este domingo a las 10, Andalucía por España, es un programa que tenemos especial sobre los miembros del grupo parlamentario Vox. Van a contar en Andalucía y van a analizar esa actualidad política que se vive en esa comunidad. Nos vamos y enseguida volvemos. Nueva entrega del programa Andalucía por España, el formato en el que os damos a conocer más de cerca a los 14 diputados del grupo parlamentario de Vox en Andalucía.
1:25 de la tarde y la sección económica del programa, porque estamos con José Ramón Riera, que nos va a contar exactamente lo que tiene de deuda el Estado en diferentes organismos. Sabrá él de eso, hombre. ¿Qué sabe? Pues, hasta julio de este año. No, el que sabe más de esto es el Banco de España, con diferencia, que es de donde yo saco todos los datos de los que presento y de los que hablo o escribo. Vamos a ver. A julio del 2021 este país tenía consolidadas 1.416.000 millones de deuda. Ha pasado un año en el cual los ingresos han aumentado de forma impresionante. Hemos visto en algún momento decir, que hemos llegado a 146.000 millones de ingresos contra, es decir, el año anterior casi 23.000 millones de euros más. La Seguridad Social, es decir, a 31 de julio está en cotización a tope, es decir, está ingresando a tope. Por lo tanto, con el máximo ingreso en cotizaciones sociales, máximo ingreso en impuestos, resulta que hemos pasado de 1.416.000 a 1.486.000, 70.800 millones de euros más de deuda. Dices, vamos a ver, si estamos en el máximo de los máximos, ¿cómo es posible que nos hayamos endeudado 70.000 millones? Bueno, pues ahí lo podemos ver. La parte que le corresponde directamente a lo que es la Administración Central del Estado, a Pedro Sánchez, ha pasado de 1.224.000 millones a 1.307.000. Es decir, Pedro Sánchez y todos sus mariachis juntitos se han gastado, han necesitado endeudarse en 82.864 millones de euros más. La Seguridad Social solo se ha endeudado en 7.300 millones de euros más, porque parte de esos 7.000 que se han endeudado directamente, hay arriba, en los 82, hay 22.000 que se han hecho de transferencias del Estado a la Seguridad Social para que esto no llegase a más no superase los 100.000 millones de euros. Es decir, de los 82.000, 22.000 provienen o son culpa de la Seguridad Social, para que no se haya ido a 121.000 millones, que sería dramático. Es decir, que cuando la Seguridad Social supere los 100.000 millones, van a sonar las alarmas por todos los sitios. ¿Y cómo se lo pueden llevar? O sea, solo sí, muy sencillo, es muy sencillo. Es decir, yo le hago transferencias corrientes por 22.000 millones, equilibro las cuentas de la Seguridad Social, no necesito que se endeuden más, pero claro, ¿quién se endeuda? La Administración Central del Estado, y por lo tanto, de esos 82.800, 22.100 le corresponden a la Seguridad Social. O sea, el Estado tendría 22.000 menos, solo se habría endeudado en 60, pero la Seguridad Social se hubiese endeudado en 30.000 millones. Los organismos autónomos son los únicos que en estos momentos se están comportando razonablemente bien y están reduciendo su endeudamiento. Es decir, los AENAS, etcétera, las Fábricas Nacionales de Moneda y Timbre, es decir, están generando más caja de la habitual y están aprovechando la coyuntura para vender. O sea, ¿El Banco de España está ahí? El Banco de España está en los organismos autónomos. Sí, el Banco de España está en organismos autónomos. Y luego están las comunidades autónomas, que las criticamos mucho y que hay que criticarlas, pero comparado con la Administración Central... Como estructura. Sí. No, pero fijaros que, a pesar de todo, solo se han endeudado en 3.000 millones de euros más. Es decir, ¿qué quiere decir? Que, bueno, pues hoy están aprendiendo a gestionar el exceso de gasto que tienen, porque tienen un exceso de gasto muy importante, pero por lo menos ya no se están volviendo locos como en el pasado, que fijaros que llegaron a 311.000, este año a 314.000 y solamente hay 3.000 millones más de deuda. Ojo al parche. 2.200 le corresponde a Cataluña y el resto a la Comunidad Valenciana, ¿de acuerdo? Y luego las corporaciones locales solo se han endeudado en un año en 600 millones. Es decir, sus tasas, sus IBI, sus no sé qué, les están dando, más lo que les llega de IRPF y de IVA de la Administración Central del Estado, lo están gestionando francamente bien. Así todo, vuelvo a repetir, es decir, los ayuntamientos tienen capacidad para reducir sus gastos aproximadamente en 20.000 millones. Con lo cual,
¿qué tenemos? Tenemos un Estado mastodóntico que publicó los datos de gasto consolidados a 31 de diciembre, que fueron 609.800 millones de euros. Está en Eurostat, es decir, que el que quiera lo puede consultar y puede comprobar cómo están, es decir, el resto de países en Europa. Y el grave problema es que, es decir, a pesar de las grandes recaudaciones, nos estamos endeudando en 71.000 millones. ¿Os imagináis? ¿Tú te imaginas que en lugar de tener 22.800 millones de euros más de ingreso en IRPF y aproximadamente unos 8.000 millones más en cotizaciones de la Seguridad Social, en total 30.000 millones, lo que nos hubiese pasado si hubiésemos empatado? Tendríamos ahí abajo 100.000 millones más de deuda. Y esto, al final, generar esta deuda implica que no podamos devolver la que tenemos. Claro. Vamos a ver. Cuando digo, este es el neto. Claro. Es decir, llegan vencimientos de la deuda. ¿Qué hacemos al vencimiento de la deuda? Es decir, pedimos dinero prestado y la pagamos. Es decir, pero lo que estamos es pidiendo permanentemente más dinero, todos los meses. Es decir, en el mes de julio hemos pedido 13.000 millones de euros. Se ha incrementado la deuda. Es decir, en agosto, vamos a ver lo que sale, porque está ya el Banco de España, es decir, estamos ya para el 14 o el 15 de octubre, tendremos los datos del mes de agosto. La situación es diabólica. En el mejor momento de la historia de recaudación, en el mejor momento de la historia de la recaudación, es en el mayor momento en el que más nos estamos endeudando. Porque ahora no pueden decirnos, no, es que no ingresamos, no, es que ingresamos a patadas, se nos sale, se les sale el dinero, pues no queda un duro. ¿Sabes lo que queda en caja? ¿Sabes la caja que tiene el Banco el Tesoro Español en el Banco de España? 5.000 millones de euros. Para un Estado. 5.000 millones de euros. No paga ni las nóminas de los empleados públicos. Esa es la caja. La caja... ¿Tendría que tener más o qué? Hombre, lo lógico sería por lo menos un mes de gastos, ¿no? O sea, una empresa... Vamos a ver, una empresa que tiene menos en caja, menos de 3 meses de sus gastos, empieza a tener problemas. Cualquier retraso que se pueda producir en el pago, o sea, es decir, el cobro de su actividad, se le puede ir todo, se le va todo. ¿Tendría que tener cuánto? No, pero José Ramón... No, el Estado no necesita tener 3 meses. No. El Estado no es una empresa, es decir, tiene activos realizables, capacidad de petición de deuda inmediata. No, el Estado no es un... No, pero perdóname, tú te vas a Noruega... Sí. Y el Estado de Noruega, que después se gestiona el tesoro como cada cual. ¿Qué ha hecho el tesoro noruego? Ha metido 100.000 millones de euros en el ¿cómo se llama esto? En el tema soberano para las pensiones, en un plan soberano que tiene el Estado, un fondo soberano. 100.000 millones lo ha dotado extra porque tiene exceso de caja, genera un superávit. Ha generado en los últimos 20 años, el Estado de Noruega ha generado un superávit de 600.000 millones de euros. Así tiene el fondo de pensiones más extraordinario. Gas y petróleo, ¿no? Gas y petróleo. Claro, es una especie de caso Arabia Saudí, es decir, tiene todo lo que quiere de ingresos. Pero lo administra bien. Y además lo administra bien, claro. Tampoco es seguro que Arabia Saudí lo administre mal. No. Socialmente, sí, pero a nivel económico... Pero hoy los noruegos son uno de los países más ricos. El Estado es uno de los estados socialmente más justo, claro. Pero que sepa yo, tienen impuestos no precisamente bajos, ¿no? No importa. Pero no quiero decir que podía bajarlos mucho, ¿no? Si quisiera. Hombre, lo puede bajar lo que le dé la gana. Pero fíjate, el gasto público noruego no llega al 45% del PIB. El gasto nuestro el 53%. Vale, eso sí. De todos modos, aquí hay una cosa que me he quedado antes, pero que tiene que ver con el tema económico, es cuando los sindicatos de la parte pública, o sea, de la administración, hablan de subir, de que un 3,5 es una birria inaceptable. Y yo pienso que sería bueno que recordaran que en la época de Zapatero, cuando hubo el toque de atención europea, no solamente no se subió un 3,5, sino que sepa yo, se les bajó el sueldo y se les quitaron no horas como ahora pretenden, sino se les quitaron días de vacaciones o días de morosos, moscosos, calamitosos y troscosos. Se les quitó primero media paga de diciembre y media paga de julio durante 2 años. 2 años seguidos solo cobraron media y media paga. Se les congeló completamente los salarios.
Es decir, que no se olviden, y que no se olviden. Sí, se les quitaron días. Sí, se les quitaron un montón de... pelosos, cabrosos, escabrosos. Pero sobre todo lo duro fue, sí, no solamente no te subo, que fue duro en el sentido de que, bueno, pues no te subo, pero no había la inflación que tenemos, no había para nada la inflación, y se les quitó media paga. Claro, pero eso que supuso X%, que no sé cuánto sería, pues una paga. En el mundo privado, la mayoría de sueldos se bajaron un 30 y pico %, que es una pequeña diferencia. La mayoría de sueldos que se mantuvieron, porque una mayoría importante se fueron a la llamada puñetera calle. O sea, con lo cual la bajada fue más bestia, porque pasas del sueldo que tengas a 1.000 puñeteros euros, sobre los cuales incluso tienes retención, que no deja de ser una cosa que creo que es ilegal, según la Unión Europea no está bien vista. No es la ilegal. retención sobre el paro. El impuesto sobre la renta puede afectar cualquier renta. Pero no legó a una directiva europea que eso no estaba. Yo creo que eso no. A mí me suena que hay un problema con la pregunta es, pero da igual, o sea que con 1.000 euros además tienes que sacar que vienen los chicos de la señora esta y te quitaban algo. Te lo digo porque esos perdieron más de un 30%. Sí, pero entonces que se vayan arreando los machos o como se llame, porque igual si tensan mucho la cuerda se pueden encontrar con la sorpresa, no de que se rompa, sino de que vengan los señores estos a hacer en niveles de salario público consolidados, todos, es decir, central, autonómica, local, seguridad social, que este año van a rondar los 130.000 millones. Madre mía. De salarios públicos. Pero, don José María, que así 10.000 al mes multiplicado por 14 pagas. No sé si los funcionarios se han olvidado de esto, pero el que se acuerda muy bien es Pedro Sánchez, porque sabe que a Zapatero le costó una derrota monumental. Y entonces él no lo quiere hacer. Dice, si acaso, que se desgaste Feijóo cuando llegue. Y entonces, pero Ángel está intentando algo que no le saquen los colores. Zapatero intentó lo mismo, pero no le dejaron tiempo. Es que eso hay que ver lo que dice usted. Yo os tengo que contar otra cosa, porque por tensar un poco más la cuerda, nos va a contar Marín Vallejo cómo han acabado algunas cuentas de la Junta de Andalucía en Luxemburgo. Muy buenas tardes, Marín. Sí, Ana, el caso de los ERE en Andalucía no deja de crecer y cada vez hay más implicados y más dinero robado. Estamos ante un caso de corrupción, el mayor de la historia de la democracia, que continúa investigándose. Ahora el juez afirma que el dinero que la Junta de Andalucía utilizó para la formación acabó en cuentas de Luxemburgo. Un dinero que hay que recordar que debería de haber ido destinado a cursos para formar a parados. Dicho juez ha decidido procesar a dos exconsejeros socialistas de empleo, Antonio Fernández y Manuel Recio, que autorizaron ayudas arbitrarias de 33 millones de euros concedidas al entramado de sociedades montado por Ángel Ojeda, que fue consejero de Hacienda de la Junta. Y lo hicieron a través de 7 sociedades. Este dinero iba a ser destinado, en teoría, a formar a trabajadores de Delphi en la Bahía de Cádiz. Un caso de corrupción que no para de dejar implicados y de crecer. Muchísimas gracias, María. Y hay que recordar una cosa, que seguramente tú, Enrique, sabrás más, que por alguna actuación de la señora que ahora nos pide dinero en el Ministerio de Hacienda, no se puede recuperar el dinero de los ERE porque no hizo, no sé exactamente qué, no sé si sabes de qué va. Pues no, o sea, resulta que podrías haber, hay una acción judicial que podrías haberla hecho de manera que el dinero robado o desviado tendría que ser devuelto. Como no se hizo eso adrede, ahora no se puede reclamar ese dinero. Eso se lo han recordado que solo son, de momento, los 600 millones. Y son gracias a la actuación brillante de esta señora. Y en lo de Delphi, que por yo eso está en el recuerde, gobierno, que por eso también intervino, creo, bueno, no quiero ser calumnioso, me suena que intervino Mandatella, la Magdalena en lo de Delphi, ¿no? Magdalena Álvarez, creo que se llamaba. Que fue vicepresidenta del Banco Europeo de Hay que tener Inversiones. cuidado, hay que ahondar un poquito más en la noticia, porque así presentada es de una gravedad extrema, una gravedad que obliga a la Unión Europea a intervenir, porque son dinero y ella tiene una fiscalización muy bien, o sea que el nivel de multa y de tal tiene que ser barbaritoso. Entonces, por dar una salida a lo más honesto, yo conocí muy bien al hermano de Recio, Pepe Recio, es posible que esos fondos, es posible, pero me extrañaría mucho, pero vamos, por dar una salida, fueran utilizables fondo de liquidez y se pudieran
bueno, provocar rendimientos, hacer que provocaran rendimientos mientras no se dirigían, depositándolos en cuenta de alto rendimiento y que lo buscaran en Luxemburgo por la libertad de capitales. Pero claro, habría que ver cómo se lleva a Luxemburgo, con qué finalidad y de todas las maneras dónde termina el fondo. ¿Es que sigue estando ahí produciendo rendimientos? O sea, que eso hay que... Porque si es así de crudo, es decir... Pero eso es que se lo ha llevado alguien. Entonces, claro, es decir, si está en Luxemburgo, ¿pero a nombre de quién? ¿De la Junta de Andalucía? Eso hay que ahondar muchísimo. Entonces hay que leer bien lo que el juez dice, ¿eh? Porque si es una chorizada de yo me lo llevo, no digo quién, me extrañaría que fueran los consejeros, pero yo me lo llevo y ya tengo, pues oye, una inversioncilla metida ahí en fondo, pues yo qué sé, en bonos o lo que sea en Luxemburgo, que además no paga... Madre mía, vamos, es un desfalco a la Comunidad Europea y amigo, ¿eh? Lo que dice la noticia es que se hizo a través de 7 sociedades del entramado de Ojeda, entonces habían beneficiándole con 33 millones de euros por formar parte de los, pues para formar a los extrabajadores de la sociedad de Delphi. Entonces, pero a lo mejor, entonces habría que ver si la culpable no es, bueno, no voy a decir Delphi, pero la empresa que en vez de llevarlo a formar a sus trabajadores, lo coge como liquidez y lo pone en Luxemburgo para sus problemas financieros. Por lo cual serían las empresas, pero bueno, claro, el invigilando de la Junta es terrible, terrible, vamos, es casi complicidad, ¿no? Uy, ese es un melón muy peligroso, ¿eh? Es como si yo, que estoy en la Junta, te contrato a ti para que me provees unos servicios, te pago 10 millones de euros, tú te llevas los 10 millones de euros a Bruselas. En vez de dar la formación o de comprarme una máquina. Efectivamente, y no haces nada. Y yo no te digo, pues no ha pasado nada. Parece que estoy viendo por información de que eso que he dicho no afectaría a la ministra de Hacienda de ahora, sino más bien a Susana Díaz en su momento, que no hizo algo, pero que se puede eludir si lo hace la Junta actual. El Supremo ha dado una vía abierta para poder recuperar el dinero, con lo cual que es una acusación que está haciendo el PP, entonces es matizable. Claro, es que el grave problema está aquí en cómo se ha sacado el dinero, a dónde se ha mandado y para qué. Claro. ¿Quién? ¿Y para qué? ¿Para qué? No, claro, porque si se ha recuperado. Claro, tú tienes que hacer, o sea, yo te puedo contratar para que des unos cursos de formación a los trabajadores, sí, por 10 millones de euros, o por 20, o por lo que sea, tú debes de dar esa formación. Si no la das, tienes que devolver el dinero. Es finalista, claro que sí, claro que sí. Y lo que no puedes hacer es llevártelo a Luxemburgo. Hombre, el juez lo que ha hecho es afirmarlo, que el dinero de la Junta pues había acabado en esas cuentas. Es lo que ha dicho el juez. Ya, pero eso es una... No, porque te digo, hombre, ya te digo, lo único que se podría entender, yo soy la empresa que lo recibe y dice, bueno, el curso empieza el mes que viene. Y durante un mes, claro, yo gestiono mi tesorería, gestiono mi liquidez, durante un mes lo pongo en esta cuenta, que a lo mejor la tengo en Luxemburgo por razones fiscales. Y al mes lo traigo y doy mis cursos. Bueno, pero ya eso suena muy raro, además, ¿eh? Ya eso suena muy raro. Cobrar por anticipado. Eso también. Eso ya es que, perdóname, es que eso ya raya vamos. O incluso en prevaricación, porque para hacer eso lo hago yo la Junta, que se supone que lo que gane terminará en bien de los andaluces y ya te doy yo el dinero el mes que viene cuando empiezan los cursos. Es decir que... Horroroso, suena horroroso. Si os parece, vamos a avanzar con la primera noticia que hemos comentado esta mañana, con lo que ocurría ayer. Pere Aragonés destituía al vicepresidente del Gobierno de Cataluña. Nos lo va a contar Jorge Prieto. Sí, Ana, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, anunció ayer por la noche su decisión de sustituir al vicepresidente del Gobierno, Jordi Puigneró. El máximo representante de Junts en el Ejecutivo catalán ha sido apartado por pérdida de confianza política al no haberle informado de que Junts le plantearía una cuestión de confianza. Davant de la situació generada i la pèrdua de confiança política, els informo que he decidit cessar el senyor Jordi Puigneró i Ferrer com a vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori. Así lo ha transmitido tras reunirse durante más de 2 horas con el Gobierno y luego durante 3 horas con el secretario general de Junts, Jordi Turull. Unas reuniones que se llevaron a cabo para abordar la crisis interna del Gobierno, y todo se ha generado después de que el martes, en el debate de política general, Junts planteó que Aragonés debía someterse a una cuestión de confianza si no concretaba cómo cumplir el acuerdo del Gobierno. La tensión se masca, muchos hablan de elecciones, pero lo que pueda pasar no se sabe, solamente lo que queda es esperar.
Muchísimas gracias, Jorge, porque justo ayer conocíamos esas declaraciones de Pere Aragonés diciendo que si eran oposición Junts per Cat o no eran oposición, y también ha querido resaltar hoy diciendo que, bueno, que Junts seguirá formando parte del gobierno para no... Pero eso que no lo ha resaltado, Pere Aragonés. Pere Aragonés, porque Junts... Claro, es que ahora tienen que decirlo los otros. Claro. De todos modos, recordemos que si no me confundo, porque ya me he perdido, desde que no estoy allí y que se han dividido tantas veces, no sé si son Junts separats o por Cataluña, pero Cataluña... Junts per Catalunya. Ya, pero si esos son los convergentes, no son los convergentes, son los enfadados, no me he perdido. Pero me parece que la presidenta de esos chicos es esa señora que está imputada por dar dinero al que no debía, y que a regañadientes o a patadas ha tenido que dejar la presidencia del Parlamento de Cataluña, que de hecho no la ha dejado. La señora Burras. No sé, sino que se ha puesto a un lado. Aquello mismo que, si os acordáis, pretendió hacer el hijo de Jordi Pujol, que es que cuando le pillaron una serie de cosas dijo que se retiraba, pero no se retiraba, o sea, dejaba el cargo, se quedaba con el cargo, pero se apartaba para que ejerciera otro, pero no soltaba cargo, no fuera caso que se quedara sin cargo. Pues este ha hecho lo mismo. Con lo cual, personajes así, no sé si vale la pena perder mucho tiempo, ya que tenemos la suerte de que no nos gobiernan, y perdemos mucho tiempo dándoles ni siquiera un segundo de honor. Sí, Enrique quería comentar. Sí, una cosa, y lo lamento para los que me escucharan ayer por la noche, porque me voy a repetir, porque me parece esencial. A mí esta pantomima de los siniestros delincuentes, atentatorios permanentes contra el bien común y la convivencia de los españoles, me empiezan a importar una higa, ya sean de ERC o de ayuntados por la Cataluña hispana, que realmente es lo que son, porque se está utilizando ahora para decir, hay que ver el Sánchez, qué listo, cómo los está separando, esto ahora les está debilitando, etcétera, alabando una politiquería infame que lo que hace es distraer del verdadero problema. Entonces yo solo recuerdo, me importa un pito que se maten entre ellos, me importa un pito. Lo gravísimo es que en cualquier democracia que se respete, no digamos las europeas, salvo Bélgica, y no digamos la americana, la australiana, etcétera, todos estos Burras, Turull, Aragonés, todos estos estarían como muy poco inhabilitados por atentar contra el bien común. Y a nadie se le ocurriría que ostentaran cargos de representantes del Estado, que es lo que son, que es lo que son, representantes del Estado español, habiendo jurado una Constitución y por lo tanto obligados, cualquiera que sea su pensamiento, a trabajar para el bien común de los españoles. Eso es lo importante. Es decir, la lenidad y el falseamiento de los conceptos de convivencia, de bien común e incluso de democracia, como dijo Antonio Elorza, por cierto, es un problema de democracia y eso es lo grave. A mí que después se peleen porque son unos miserables... Sí, yo quiero volver a dar un dato, porque ya sabes que si no hablo de números me da algo. Hoy he publicado precisamente un artículo en el cual enseño que las comunidades autónomas han gastado 106.000 millones oficialmente hasta el 30 de junio, Cataluña 19.500 y Andalucía 15.000. Es decir, Cataluña se gasta 4.500 millones de euros más en 6 meses que lo que se gasta Andalucía y 5.000 y muchos más, casi 6.000, más de lo que se gasta Madrid. Entonces, esos señores son unos derrochadores. Es decir, con lo cual, como dice Calvet, es que, vamos a ver, o sea, ¿para qué les hacemos caso si se están hundiendo el patrimonio nacional si no se están forrando ellos? Que no lo sé. Me imagino que ellos no, pero desde luego están dilapidando el patrimonio nacional y por lo tanto... Y son golpistas. Pero con un matiz. Y son golpistas. Yo estoy de acuerdo en eso, pero no olvidemos que alguien les da el dinero extra. Eso es. Sin duda. Porque en teoría está tasado, en teoría
está tasado lo que tiene que gastar o que puede gastar un ayuntamiento, lo que puede gastar una mancomunidad de ayuntamientos, una diputación y una autonomía. Cuando una autonomía gasta más de la cuenta, lo correcto es que alguien le llame la atención. No, que no le den un duro más y que tenga que pedir a sus ciudadanos, porque así le va a votar Rita, la cantaora, la siguiente vez. Claro, si tú lo que haces es tapar a las vergüenzas del gasto a base de insuflarle dinero, además de que se lo estás quitando a los otros, que somos todos los demás, además estás tapando una cosa que haría que los ciudadanos supieran a quién votan. Y ahora se creen que votan a gente normal. Y están votando a gente que les está osquilmando de alguna otra manera. Fondo de liquidez autonómica, claro, pues eso, ahí está el problema. etcétera, etcétera, que no hacen más que regar y regar y regar. Vamos a ver, que los 3.100 millones que se han endeudado las comunidades, si metiese Cataluña todo lo que ha necesitado, no serían 3.000, serían muchísimos millones más. Si le pasa lo mismo, a la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana está hasta aquí, pero hasta aquí. Lo que pasa es que para no endeudarse les mandan liquidez, les transfieren liquidez que va a la parte de abajo de la compensación. Está doblemente contabilizado. Está contabilizado en el fondo de liquidez, está contabilizado. Por eso es muy urgente que se pongan de acuerdo en una financiación autonómica, sobre todo clara y transparente, porque si te acuerdas aquí en Valencia, por ejemplo, sigue protestando, y parece que tiene razón, en que está infrafinanciada por el tema de que es una comunidad que ha crecido mucho. También está infrafinanciada Madrid y no tiene problemas, pero Valencia tiene esa excusa, cosa que en teoría Cataluña no tendría. Te doy un dato. Que la Comunidad Valenciana es la comunidad número 2 en transferencias corrientes que recibe del Estado. No es, quizá posiblemente no reciba todo lo que es correcto, no reciba todo lo que tiene que recibir por IRPF y por IVA, pero se ha solucionado y se ha solventado mediante transferencias corrientes. O sea, no recibirá por la vía normal tal, sí que no que recibe por la vía de tapadillo, que es la que destroza todo. Recibe muchas más transferencias corrientes que las que recibe Madrid. Que eso es lo que destroza todo, la vía de tapadillo, porque eso no es lo que no es transparente. Nos vamos a ir a Crónicas de Manicomio porque quiero contaros también una cosa que ha ocurrido, que también habla del dinero, de lo que se llevan y de lo que no se llevan. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pretende exonerar a Juan Carlos Monedero de la imputación de un delito de blanqueo de capitales. Ha decidido no investigar las 93 cuentas bancarias que aparecen a nombre del cofundador del partido Podemita. El juez de la Audiencia Nacional investiga un entramado donde Podemos se habría financiado presuntamente con fondos chavistas. En concreto, investiga movimientos entre la empresa Caja de Resistencia Motivados Producciones, que es propiedad de Montero, con la sociedad venezolana de Ernesto Blasco, View Europa, y el Banco del Alba. Para poner a los espectadores en contexto, hay que contar lo siguiente, que el Banco del Alba abonó más de 425.000 euros a la sociedad de Monedero por la elaboración de un informe de asesoría. De esos 425.000 euros, 69.000 euros fueron a parar a las arcas de la sociedad, esta tapadera chavista View Europa, ubicada en Madrid por un supuesto trabajo realizado por esta sociedad para Monedero. Pero hay que recordar que Hacienda investigó al cofundador de Podemos por cobrar ese dinero desde una sociedad instrumental para evitar declararlo como renta, eludiendo así el pago de 130.000 euros a las arcas públicas. Pero Monedero entonces recibió un chimatazo y pudo regularizar su situación pagando una multa de 200.000 euros a la agencia tributaria antes de que se abriera una causa penal contra él. Además, durante la investigación, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional descubrió que Monedero aparece entre los años 2011 y 2018 en 93 cuentas bancarias. Y eso que Monedero aseguró que solo tenía dos, una corriente y otra ahorros. Pero mintió y lo hizo además a sabiendas de que dicha información obraba a través de una causa judicial que era cierta. Ahora la Fiscalía pide el cierre de esa causa sin haber investigado las 93 cuentas bancarias ni las transferencias realizadas desde el Banco Alba, así como los ingresos realizados por el propio Monedero a la empresa chavista View Europa, ni tan siquiera comparar la autenticidad de los documentos aportados a la causa. Yo cuando lo he oído no he tenido más que meterlo aquí en Crónicas de Manicomio porque digo, ya es lo último. Lo que pasa es que lo del 2011 me parece que ha prescrito ya. Y lo del 2014 también, salvo que esté en curso algún ejecutivo. Si no, sí, claro, son 5 años, ¿no? Sí, son 5 años. Si es fiscal. Sí, es fiscal. Sí, es fiscal. Son 4, ¿no? 5. Pero si es penal, si se hubiese abierto una causa penal... Si se hubiese abierto una causa penal, no prescribe porque está va a quedar, serían 10 años. Sí. Desde que se mete en el juicio hasta que, si no se hace nada al juez, prescribe.
Pero todo eso, fiscalmente, se acabó, ¿eh? Poco hay que rascar. Que tenga 93 cuentas, hombre, pues suena a cachondeo. Hombre, lo que es curioso, a mí me choca, lo que es curioso es, no me meto con Hacienda porque igual resulta que pasa eso, que han visto que la prescripción ya no afecta, no lo sé, también tendrían que decirlo, porque si no queda que no han querido entrar, pero el no querer investigar 93 cuentas de un individuo sí que es curioso. Otra cosa es que después de investigar digas, pues aquí hay un señor que tiene 93 cuentas, pues simplemente ha perdido tiempo haciendo cuentas, pero como mínimo investigarlas porque no deja de ser curioso. Toda la sensación que da de eso es que según quien haga lo que haga no pasa nada. Eso es una sensación que puede ser objetiva o subjetiva, pero que si nadie dice nada pensaremos que es objetiva. Pero vamos a investigar por parte de ¿qué? De los inspectores de Hacienda. De la Fiscalía. Porque... No, de la Fiscalía sí resulta que hay una denuncia sobre el tema. ¿La denuncia es privada? Eso ya, la causa que se abrió contra Monedero sobre la Hay una financiación, causa abierta. Claro, hay una causa pública. Bueno, vamos a ver lo que dice el juez. Vamos a ver lo que dice ya, el de juez. momento sabemos lo que dice la Fiscalía. La Fiscalía dice que no... Ya, pero manda mucho, Fiscalía. Que por cierto, sí, claro. Porque si Fiscalía te dice que no hay nada, como el juez se mete, le puede caer un paquete por ¿cómo se llama? Cuando a sabienda prevaricación. Con lo cual tienes que ir con cuidado, porque... Sí, no, pero vamos... Salvo que haya alguien que se haya personado la causa de forma externa. Sí, que te lo puedes eludir con el método botín. Exacto, por eso digo que debe de haber una demanda privada ahí, no sé si de Vox o de alguien, ¿no? Entonces el juez tiene que atender a la Fiscalía y a la demanda, no puede dejarla sin protección jurídica, ¿no? O sea, vamos a ver, pero... Y lo que es curioso es que la Fiscalía, no en este caso, pero que en otros casos, como pudimos ver, me parece que fue incluso en el famoso Judicial Process, que la Fiscalía pedía una cosa y después pedía otra, y no parece que hubiera cambiado nada más que el gobierno. Enrique, ¿qué os parece si vamos a contarles a los espectadores que ya ha venido el comisario de la Unión Europea para ver si pone orden dentro de esa renovación del Consejo General del Poder Judicial? Patricia Sanz. Reinders. Así es, Ana. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido desafiar a Bruselas. Para situarnos en escena, desde que ayer aterrizara en Madrid, el comisario de Justicia europeo, Didier Reinders, ya se ha reunido con el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Esta mañana lo hace con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y con el de la Presidencia, Félix Bolaños, para por la tarde verse con la ministra de Justicia, Pilar Llop, y encontrarse con la vicepresidenta primera y titular de Economía, Nadia Calviño. Además, el comisario belga ya ha escuchado al vicesecretario institucional del PP y eurodiputado Esteban González Pons, quien le ha trasladado la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de mejorar la profesionalización e independencia de la justicia. También se verá con la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y con Edmundo Val, el portavoz parlamentario de Los Naranjas. Y todo ello durante la jornada en que el Consejo General del Poder Judicial se reúne en pleno para proponer de nuevo a dos candidatos para las vacantes del Tribunal Constitucional. De hecho, el comisario europeo se reúne con el presidente del Tribunal de Garantías y con el fiscal general del Estado. Toda una suerte de reuniones que servirán de poco, pues no existe base jurídica para sancionar a España aunque permanezca el bloqueo. Además, a este embrollo judicial se unen las teorías conspiradoras de Moncloa. El Ejecutivo de Sánchez cree que la visita del comisario europeo se trata de una pinza de Bruselas con el Partido Popular. Ya lo ves, Ana, las ambiciones de Pedro Sánchez no tienen límite, en esta ocasión con la intención de lograr el vuelco ideológico del Constitucional antes del inicio del ciclo electoral de 2023. Muchísimas gracias, Patricia, sobre todo porque lo que decía el comisario era que lo ideal era que los jueces se votaran por parte de jueces y que no lo hiciesen los partidos, y entonces lo que quiere el Gobierno es que no se modifique la ley, sino que se mantenga. Eso no les ha gustado al comisario, pero lo que es curioso es porque pierde este hombre el tiempo con Garzón, con el ministro de Consumo. Pues porque quería verse con 5 miembros del Gobierno y entonces ha elegido... Pues qué mal gusto tiene con eso, le han engañado como un chino. No, es que quería consultarle dónde es mejor chuletón de Madrid, el mejor chuletón de Madrid, sí, creo. No, pero bueno, va a estar aquí 3 días, se incluirá pues diferentes contratos públicos. No sé si querías decir No, lo que decirle a Enrique que hay un gran chuletón, una vaca vieja de 120 días en Salamanca, en la vaca vieja, que es espectacular. Bueno, aquí conozco restaurantes que también tienen una vaca vieja, pero no haré publicidad. Negociaciones nos tenemos que ir mañana a las 12 dando caña, no se lo pierdan. Para más información.